Año 2099 después de Cristo. La humanidad se embarca en una nueva era de exploración. Buscando expandirse más allá de su planeta, la humanidad construyó ciudades en la Luna y Marte, yendo tan lejos como para otorgarle a la Luna el derecho de autogobernarse como una colonia independiente, y atrayendo la atención de corporaciones y naciones que competían por los derechos de explotación de los recursos naturales. Aunque la humanidad estaba lejos de disfrutar de la paz mundial, todos creían que el futuro de la humanidad era brillante, hasta que un día ocurrió la catástrofe. Una nave tripulada, que volvía de su viaje desde Urano, súbitamente desapareció sin rastro. Otras naves fueron enviadas a investigar, solo para perderse estas también. Finalmente, una nave logró mandar una transmisión final. Este fue el primer registro de contacto extraterrestre de la humanidad, debido a que los alienígenas eran similares en apariencia a medusas y anémonas marinas. Fueron apodados como los nidarios cósmicos, o CC para abreviar. Mientras la humanidad se preparaba para enfrentar esta nueva amenaza, los puestos de avanzada más allá de Marte comenzaron a quedar en silencio. En respuesta, las fuerzas unificadas de la Tierra organizaron su primera flota de defensa. Sin embargo, esta flota fue completamente diezmada por los CC, llevando a la aniquilación de los ciudadanos de Marte, a excepción de unos cuantos sobrevivientes. Con Marte fuera del camino, los CC empezaron su invasión de lleno, acercándose rápidamente a la Tierra. Los sobrevivientes del ejército de la UEF hicieron de la órbita de la Luna la última línea de defensa de la Tierra. Con las armas convencionales demostrando ser ineficaces, la UEF estaba desesperada. Usando sus fuerzas restantes como cebo, atrajeron a los invasores fuera de la Tierra, esperando destruirlos en un bombardeo nuclear total. Aunque su estrategia sí llevó a la destrucción a la mayoría de los auxiliares enemigos y escoltas, falló al infligir cualquier daño a la gran masa de lo que se creía que era la nave madre de los CC. Últimamente, la operación solo sirvió para sacrificar incontables vidas humanas. Con los CC negándose a comunicarse por cualquier canal, la destrucción de la humanidad parecía inminente. En ese momento, ellas aparecieron. La UEF desplegó su último recurso, el Cuerpo de Soldados de Guerra Especial, que debido a su diseño y poderes que parecían salidos de un anime, serían mejor conocidas como Chicas Mágicas. Las Chicas Mágicas lograron detener la invasión en seco. Una sola de sus miembros daría un golpe crítico a su ejército, sacando a la Luna de su órbita y usándola de manera proyectil contra la nave madre de los CC. Ella se convertiría en la más grande heroína en la historia de la humanidad, Lisette Ollero. La United Air Forces sufrió un apabullante porcentaje de bajas del 95%, pero sus acciones consiguieron robar la victoria para la humanidad en el último momento. Esta batalla sería recordada en los anales de la historia como la batalla de la órbita lunar. Mientras la humanidad atacaba, encontraron un extraño agujero espacial reminiscente a un hormiguero. Dentro de él había una turbulenta e inestable dimensión en forma de tubo. Con Lisette Ollero liderando la carga, persiguieron valientemente al enemigo hasta llegar a su origen. Al salir de aquella dimensión, encontraron una estrella, un gigante rojo que luego sería conocido como Purgatorio. Orbitando alrededor de él, había un solitario e inusual planeta. Desde lejos, su superficie parecía estar cubierta de un jardín de vegetación floreciente que parecía el paraíso. Sin embargo, eso solo era una fachada pesadillesca. Aquello que parecía un jardín de flores era en realidad una entidad repulsiva, una masa de millones de tentáculos retorcidos multicolor. Este grotesco planeta, que sería después bautizado como el Paraíso Perdido, fue determinado como el planeta madre de los CC. La humanidad procedió a verter todos sus recursos y esfuerzos en asegurarse que los CC nunca invadieran la Tierra de nuevo. En esa otra dimensión, la humanidad construyó una base gigantesca conocida como la Catedral. El Cuerpo de Soldados de Guerra Especial se encuentra estacionado ahí para vigilar el Paraíso Perdido. Ahora nos encontramos en el año 2108. La batalla entre el Cuerpo de Soldados de Guerra Especial y los CC se reanudaría una vez más, con la supervivencia de la humanidad pendiendo de un hilo.
Mahou Shoujo Shomou Sensen o DD Naegis fue lanzado por Metalogic en el año 2022. Y como pudieron ver en la intro, nos presenta un futuro de ciencia ficción con la humanidad al borde de la extinción. Si quieren saber un poco más del juego antes de ver la historia a detalle, les recomiendo ver el video review que le hice a la novela en mi canal, o si gustan, pueden verlo después para no spoilearse nada. Cualquiera de las dos formas está bien, la verdad. Decir que Deden Aegis es una novela cursiada es quedarse corto. Esta tiene que ser la novela visual más fuerte, grotesca y también una de las más interesantes que he leído. Este es un mahou shoujo llevado al extremo, donde chicas mágicas son puestas en un ambiente horrible de guerra y abuso constante, por lo que si has leído o conoces juegos como Euphoria, Maggot Bates o Sadistic Blood, probablemente se encuentra a un nivel de crudeza similar, por lo que te recomiendo no seguir si no eres resistente a temas sensibles, incluyendo crímenes de guerra, deshumanización, abuso físico y psicológico, experimentación humana y mucho, pero mucho contenido eroguro que seguro te va a incomodar, sobre todo a las mujeres. Durante el video estaré poniendo anotaciones de algunas cosas en la parte de arriba que no alcancé a poner por razones de tiempo, así como subtítulos al español en alguna que otra escena. Como la historia se desarrolla en el transcurso de un año, te estaré poniendo el mes en el que vamos conforme corresponda, ya que no siempre podré estarlo mencionando. Por último, también pondré un contador de escenas H, ya que son muchísimas, y la mayoría de las veces solo te resumiré lo más importante que ocurre, sin dar muchos detalles, aunque a veces sí tendré que hacerlo, ya que el H es algo muy ligado dentro del lore y la historia misma. Ya verán a qué me refiero. Ya habiendo aclarado eso, ahora sí les presento Deden Aegis, la historia de chicas mágicas más cursiada y grotescas del anime. Comencemos. Capítulo 1. Iniciación mortal. Nuestra historia comienza en el planeta Tierra, en la víspera de Navidad, pues se podía escuchar música navideña en el fondo. Aquí se nos muestra a nuestra protagonista Izuki Minori, quien se encuentra teniendo un flashback de su infancia. En el pasado, Minori había experimentado las crueldades de la guerra, quedando huérfana durante la invasión alienígena hace varios años, y siendo rescatada por la mismísima heroína de la humanidad, Lisedo Jero, quien le regalaría un collar y la dejaría con la frase: ¿Moshikashite kuwagatteる? なら大丈夫、僕はヒーローだから。じゃあこれあげる。
何かあったらこれを握ってヒーロー助けてって呼べば僕がどこからでも駆けつけるから。 Esto dejaría una gran impresión en ella, y desde ese momento su único deseo sería convertirse en una chica mágica como Lisette, guardando el amuleto que ésta le dio hasta el día de hoy, y razón por la que ella se había enlistado en la academia militar. En ese momento sus pensamientos son interrumpidos por un hombre con el que tenía una cita el día de hoy. Mitsuomi, al igual que ella, también se había enlistado en la academia militar, y habían sido compañeros siendo ellos los más altos en su clase. Sin embargo, sus orígenes no podrían ser más diferentes, pues a diferencia de Minori, quien era una refugiada de Marte y con un estatus social bajo, Mitsuomi pertenecía a la élite, a la prestigiada familia Wagenholm, la cual poseía una de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo, contando con una presencia e influencia que se extendía más allá de la Tierra. La verdad, a mi parecer, Minori era bastante atractiva, pero todo este contraste en sus orígenes, aunado al hecho de que Minori se sentía sumamente insegura sobre su propio cuerpo, hacían que se sintiera sumamente nerviosa y tímida cuando estaba con él. Minori no podía dejar de compararse con todo tipo de mujeres hermosas y millonarias con las que él solía regodearse. Comparada con todas ellas, Minori se sentía muy inferior. Él era el único hombre con quien sí le importaba su apariencia. Ambos se acababan de graduar de la academia militar, y para celebrar, Mitsuomi quería llevar a Minori a uno de los restaurantes más finos de la ciudad. Tomándola de la mano en el camino y llevándola a un hotel, ella sabía muy bien lo que éste pretendía y estaba a punto de dejarlo, cuando de pronto escucha un nuevo mensaje llegar a su celular. Era algo que había estado esperando desde hace mucho tiempo. Minori había sido aceptada en el programa de recluta de chicas mágicas, por lo que tenía que reportarse el día de mañana para ser trasladada a la catedral. En realidad ella todavía podía pasar la noche con Mitsuomi e ir al lugar designado, pero sentía que formar una relación sentimental en ese punto le causaría mucha tristeza después, por lo que decide que lo mejor sería cortar lazos con él lo antes posible y así no sentir dolor más adelante. Así que suelta su mano y sale corriendo hacia la calle, no sabiendo lo mucho que Minori lamentaría esta decisión más adelante en la historia. Con esto, Minori empezaría su viaje por el espacio para por fin cumplir su tan ansiado sueño. Iniciando la escena, oímos una voz misteriosa. Esta voz nos habla del número de sujetos de prueba que han estado entrando a la instalación, así como el número esperado durante este año, que eran 203. Hasta el momento, menciona que el número total es 456 y que se esperaban más candidatos para este año, aunque no sabemos exactamente a qué se refiere ni quién es, y no se supone que lo sepas aún, pero este tipo de monólogos aparecerán de manera esporádica a lo largo de la historia. Minori, junto al resto de reclutas a bordo de la nave Lisette Ojero, es transportada en criosueño a la base de avanzada conocida como la Catedral. A su llegada a la base son recibidas por Circe, una de las chicas mágicas originales, la cual, a pesar de haber luchado junto a Lisette, tenía muy mala fama, puesto que había perdido sus poderes justo después de la pelea de la luna, así como ser degradada a trabajar en la base junto a los hombres, lo que causaría toda especie de rumores entre las cadetes. Circe procedería a darles un tour por las instalaciones. Sobre el cuello de Minori colgaba una varita mágica, la cual a su vez contenía la llave para activar sus poderes. En el caso de Minori era el colgante que Lisette le había dado cuando la rescató. Todas las cadetes tenían un objeto similar y todas eran mujeres jóvenes de todas etnias, orígenes y colores. A muchas les sorprende que ni el apuesto comandante ni la renombrada heroína Lisette estén presentes, quienes eran considerados como héroes por la humanidad. Además, no ven a ninguna de las chicas mágicas veteranas por toda la base y reciben miradas muy extrañas de los soldados. El proceso de iniciación comienza, pero lo que parecía ser solo un ejercicio de entrenamiento se transforma rápidamente en una pesadilla. Las chicas son dejadas inconscientes y lanzadas al vacío, rumbo al planeta madre de los alienígenas conocido como el Paraíso Perdido. Al llegar a la superficie del planeta, se dan cuenta que no es un planeta, sino un organismo vivo colosal. Muchas de las chicas, incluyendo Minori, entran en pánico. Las chicas serían
profanadas y torcidas de una manera bestial por las múltiples extremidades parecidas a tentáculos de la superficie. La profanación llegaría a tal extremo que muchas de las chicas acabarían aplastadas por la fuerza de los tentáculos y otras al romperse sus cascos serían asfixiadas por el vacío del espacio, y esas fueron las afortunadas. Esto mismo le ocurriría a Minori, quien mientras se asfixiaba y pensaba en su heroína Lisette, es salvada al recordar su entrenamiento durante la academia, pudiendo transformarse milagrosamente de la nada en una chica mágica. 特殊戦技訓練を思い出しなさい。特殊戦技訓練を思い出しなさい。特殊戦技兵、特殊戦技装備、展開開始。特殊戦技兵団、飯塚みのり特殊戦技装備、展開ルーチン。何この暖かさは。これが特殊戦技装備展開。どうしてこれが私の特殊装備。間違い。こんな恥ずかしいの違うよ。 Minori celebra y comienza a voltear y ve que muchas de sus compañeras también se transformaban, pero su alegría no duraría mucho, ya que inmediatamente serían atacadas por fuerzas enemigas. Mientras Minori intenta escapar volando hacia su nave, ve con horror como muchas de las chicas que habían sobrevivido a la cruel iniciación quedan indefensas y son brutalmente asesinadas por los alienígenas. Minori y las demás supervivientes, con ayuda de las chicas mágicas veteranas, vuelan a la seguridad de su nave, y justo cuando piensan que la pesadilla por fin ha acabado, súbitamente son transformadas a la fuerza y dejadas desnudas en una fila. El personal es sumamente tosco y de cierta manera hostil, mientras comienzan un proceso de esterilización minucioso sin ningún tipo de respeto hacia su dignidad, lavándolas como perros con unas mangueras. A pesar de las protestas de Minori al ser engañadas y tratadas de una manera tan denigrante, es rápida y repetidamente humillada por los soldados de la base, sobre todo uno en específico, llamado Callahan, Anthony Callahan, quien se convertiría en su mayor pesadilla durante su estancia en la nave. Después de esta descontaminación, las chicas hacen fila para ser revisadas por el doctor en jefe en la instalación, el doctor hindú Aravind Prakash, quien a pesar de no sentir ningún tipo de lascivia y estar bastante acostumbrado a ver chicas desnudas, es tremendamente exhaustivo y grotesco en una secuencia que me hizo arrugar la cara de una manera increíble, todo para comprobar que el organismo se haya adherido de manera correcta a sus cuerpos. Después del exhaustivo y traumático examen médico, se presenta ante ellas el comandante Kinnison, que para su desgracia y gran decepción no era nada lo que esperaban. Aquel hombre que estaba frente a ellas tenía una apariencia como de sapo, y no como el guapo comandante que habían visto en los videos. A pesar de esto, el comandante Kinnison es el único que parece tratarlas con algo de respeto, y de hecho se disculpa con ellas haciendo una profunda reverencia, solo para después dejarles muy en claro la situación en la que se encontraban. Aquí el comandante les aclararía varios puntos importantes. En primera, la fuente de su poder consistía en introducir un parásito alienígena en sus úteros, asimilando a su huésped y usando el propio poder de los S en su contra. Número 2. Nadie en la Tierra, a excepción de unos pocos, sabían de esto, ni siquiera los de la propia academia militar que los habían entrenado. Número 3. El huésped tenía que ser obligatoriamente mujer. En el pasado se había intentado con hombres y todos sin excepción habían muerto en el proceso. Número 4. Lisette había descubierto esto por accidente, al ser la primera en ser víctima de esta transformación junto a sus amigas, cosa que se explica con más detalle en su novela prólogo, Dead End X Gaiden. Y número 5. Solo una de cada 5 cadetes asimilaban el órgano CC con éxito, y de esas chicas solo unas cuantas sobrevivirían el primer año de servicio. Esa era la naturaleza del campo de batalla al que se enfrentaban. De las 203 chicas que habían llegado hoy, solo sobrevivieron 56, lo que nos deja con una horrible tasa de baja del 72.41%. El comandante finaliza dejándolas muy en claro que a partir de ahora ellas serían herramientas del ejército, y que aunque sabía que todo esto era absurdo y cruel, era necesario para la supervivencia y por lo tanto las consumiría en cuerpo y alma para poder vencer a la amenaza alienígena, aunque se ganara su odio, pues era un precio bajo si eso garantizaba la victoria de la raza humana. Con estas palabras el comandante las deja ir.
Las chicas se miran aterrorizadas unas a otras, dándose cuenta finalmente del infierno en el que se habían metido, aunque su calvario no haría más que empezar. A diferencia de Minori, sus compañeras de cuarto no provenían de la academia militar, siendo la motivación de una de ellas, Nana Kisaragi, únicamente conseguir dinero para pagar la deuda de su novio. Nana era una chica japonesa muy jovial, con dos buenas razones para agradar a la gente, con una actitud despreocupada, vamos a decirlo, la verdad, era bastante tonta. Su otra compañera era una chica albina de Rusia llamada Ilusha Petrovna, con una actitud algo más seria y cínica. En ese momento Nana recuerda por qué Ilusha se le hacía tan familiar. Ilusha había sido miembro de un grupo de idols que había fracasado estrepitosamente, y empieza a interrogar a Ilusha sobre cómo había terminado aquí y le pregunta dónde estaban sus amigas. Ilusha finalmente explotaría y le dice que la forma en que habían terminado aquí era muy injusta, y que justo sus dos amigas habían muerto en la iniciación. Nana terminaría disculpándose por haber sido tan insensible. Ilusha más tarde habla con el comandante y confirma sus peores sospechas. Este le explica que su manager no solo había hecho un trato con el ejército, sino que a cambio de cierto material, la agencia no presentaría cargos contra ellos sin importar lo que estos les hicieran a ellas, lo que era lo mismo que decir que su estatus en la base era prácticamente como el de esclavas, y podrían recibir un trato aún peor que el resto de las chicas. La agencia estaba más que feliz de deshacerse de un grupo de fracasadas como ellas, aunque Ilusha no venía por eso, sino que venía a preguntar por su amiga. En la reciente iniciación Ilusha la había traído cargando a la base, pero después de la inspección médica, ella ya no estaba, por lo que el comandante le dice que si sobrevivía lo suficiente, él le revelaría lo que le había pasado a su amiga. Entramos en el segundo mes, y las chicas ya se encuentran en sus primeras misiones de reconocimiento ya como soldados de guerra especial. En formación podemos ver a Minori y compañía acostumbrándose a sus nuevos trajes, o más bien la membrana que cubría sus cuerpos, pues era prácticamente como si estuvieran desnudas, y esta piel que cubría su cuerpo les permitiría percibir diferentes cuerpos celestes en el espacio, dotándolas de la habilidad de volar, la telequinesis, respirar en el espacio, además de diferentes habilidades de combate dependiendo su clase. En primera se encontraba la vanguardia, la cual tenía un equipo ligero acompañado de unas poderosas cuchillas, haciéndola adepta al combate cuerpo a cuerpo. En segunda tenemos la defensora, la cual estaba diseñada primeramente como su nombre lo indica para la defensa, apoyando la formación con ataques pesados y potentes. En contraste a esas dos clases, la tiradora era una clase ágil optimizada para soporte a larga distancia. En el caso de Ilusha, ella podía desplegar drones voladores a control remoto que llamaba Beats desde sus brazos. Trabajando en conjunto con sus Beats, ella ofrecía flexibilidad táctica con ataques preventivos desde lejos. Por ahora, como eran novatas, su misión era patrullar el espacio alrededor de la catedral. También había otros equipos haciendo lo mismo, todo para obtener experiencia de combate lo antes posible, pues cada año a finales de agosto, el planeta madre de los alienígenas se acercaba a la catedral, desde el cual los C lanzaban una ofensiva a gran escala. Este evento, nombrado como la Ofensiva de Agosto, era una batalla salvaje que infringía bajas catastróficas al cuerpo de soldados de guerra especial. Ahora estaban en febrero, así que se encontraba en su punto más lejano, por lo que las patrullas novatas tenían oportunidad de enfrentarse con enemigos esparcidos en el sector espacial. Justo cuando pensaba en esto, Ilusha detecta una formación enemiga. MBAC こちら G14 CC を発見敵5編隊個数25 Eran 5 divisiones, un total de 25 enemigos. Debido a su obvia forma parecida a un nepe volador, los soldados la habían apodado FB, por sus iniciales en inglés Flying Boner, así que no me miren a mí que yo no decido los nombres, aunque debo admitir que es algo muy práctico y este tipo de nombres los veremos a lo largo de la historia, para que no se asusten. Ilusha rápidamente despacha a la mayoría de ellos y Minori persigue al resto sin mucho problema. Los 5 que quedaban se lanzan sobre ellas, pero Nana logra cubrirse a tiempo con su escudo, lo que permite a Minori volver a encargarse del resto junto antes de que pudieran tocar a Nana. Así, el grupo 14 pondría fin a su primera batalla. Ya de vuelta en la base, durante el resto del día las chicas comenzarían a sentirse observadas por varios de los soldados, quienes no ocultaban sus lascivas miradas, en especial uno de ellos.
Un par de días después, vemos a Minori en su entrevista mensual con Circe, la cual actuaba como consejera quien la cuestiona acerca de cómo se sentía alrededor de los oficiales hombres. A pesar de la negación de Minori en aceptar que alguien podría estar interesado en su cuerpo, Circe le asegura que en sitios como este no tenías que ser increíblemente atractiva para ser sexualmente deseable, además de que se encontraban extremadamente lejos de la civilización, así como la fuerte envidia que sentían los hombres hacia ella al ser estos patéticos y prácticamente inútiles en combate, ya que los hombres solo se encargaban del mantenimiento de la base, así como remover escombros cerca de la catedral. Mientras se encontraban patrullando, el equipo de Minori es interceptado de nuevo por fuerzas enemigas, pero esta vez había una unidad diferente con las unidades FB, así que proceden con cautela para recabar información y pedir refuerzos. La unidad nueva tenía forma fálica, además de que la punta de atrás estaba cubierta de pliegues en espiral, un organismo igual de repugnante que el resto. Minori se lanza a la carga con Ilyusha cubriéndola, pero el órgano gigante súbitamente la intercepta, formando una especie de paraguas alrededor de las unidades FB. No importaba cuántas veces la atacaran, la cosa simplemente bloqueaba todos los ataques y se acercaba cada vez más y más. Sin aún señales de los refuerzos, Nana decide frenarlos con su gran escudo. Ilyusha entonces usa su arma más poderosa, una gran lanza llamada Kuknir, y combinada con los esfuerzos de Minori, logran por fin perforar el órgano y acabar con el resto de parásitos. Al volver a la base, el timbre de cancelación suena, lo que causa que el equipo especial de Minori desaparezca. Solo después de esto se les era permitido entrar de vuelta a la nave. Este era un procedimiento estándar que todas las chicas debían seguir, pero a lo que Minori no se acostumbraba era a los insultos racistas y xenófobos de su admirador número 1, quien no paraba de degradarla a cada momento. Entre más Minori se resistía, más era insultada y acosada por los oficiales, quienes la veían como una prostituta jugando a ser soldado, que invocaba unas reglas que no tenían valor ahí, aunque había algo de cierto en sus palabras. Desde hacía un tiempo, Minori cada vez que terminaba una misión se sentía muy ganosa, algo que le causaba un gran conflicto, pues ella no se consideraba como una chica lasciva. Sin embargo, sus ganas estaban ahí y no podía dejar de fantasear sobre el hombre que había dejado en la tierra, toqueteándose a sí misma en el baño de mujeres. Y sorprendentemente acá se nos mostraría nuestra primera gran decisión, la cual consiste en usar o no usar la varita de chica mágica como consolador, que aunque parece algo muy trivial tendrá gran importancia más adelante. Por lo pronto elegimos usarlo, con lo que Minori llegaría al clímax total. Al volver al dormitorio se encuentra con Ilyusha, quien capta inmediatamente lo que Minori estaba haciendo y la trata de seducir para dormir con ella, a lo que Minori se negaría. Ilyusha le explica que muchas de las chicas de la base preferían hacerlo con una chica antes que con un hombre. De hecho, esto ya estaba pasando en esos momentos, ya que ellos sabían que las chicas volvían muy calientes del combate, además de que por el órgano que tenían en sus úteros les era imposible embarazarse, por lo que eran presa fácil. Al mismo tiempo, vemos cómo la voz misteriosa nos habla de cómo los sujetos de prueba se habían estado adaptando y cómo, si todo seguía según el plan, podrían seguir a la siguiente fase de refinamiento. También dice que de entre las chicas había que escoger a un nuevo chivo expiatorio, tal como el año pasado, aunque no se nos dice a quién elige. Capítulo 2. Las chicas mágicas son armas. Al final del mes, el comandante felicita a Ilyusha por su desempeño y decide poner a prueba su resolución, pidiéndole que se desnude enfrente de él, a lo que Ilyusha accedería sin titubear, pues estaba acostumbrada a este trato por parte de los hombres en la industria de las idol, y pensaba que al igual que los incontables hombres con los que se había acostado, el comandante solo sería uno más. Sin embargo, no podría haber estado más equivocada, pues el comandante pudo ver a través de su acto de chica dura. Él sabía muy bien los secretos de su corazón y el cómo, a pesar de haber estado con tantos hombres, ella no lo hacía por lujuria o fama, ni nada parecido, sino para proteger a sus amigas, y sabía muy bien cómo dejar vulnerable a una chica como ella, dejándola completamente al descubierto psicológicamente, lo cual toma a Ilyusha por sorpresa, pues ella jamás había conocido a un hombre como él, y justo cuando pensaba en eso, Kinnison la toma por sorpresa y procede a poner a prueba aquella fama de la que gozaba Ilyusha de entretener a hombres, siendo muy meticulosa
meticuloso y estricto en el acto, dándole a Ilusha una experiencia que jamás había tenido con ningún hombre. Al finalizar el acto, Kinnison le dice que esperaba grandes cosas de ella y le revela que una de las razones por las que ella era la más avanzada de su generación era el hecho de que era de las pocas chicas con tanta experiencia en el sexo, pues su poder mágico era directamente proporcional al nivel de lujuria y excitación, lo cual seguramente había sido un factor decisivo en su desarrollo, lo que quería decir que al proteger a sus amigas de tener relaciones, Ilusha había condenado indirectamente a sus amigas. Al día siguiente se convoca una reunión con todo el personal. El nuevo espécimen que el equipo de Minori encontró el otro día se le asigna el nombre de Unidad Paraguas y se planean medidas para contrarrestar esta nueva amenaza, pues hacía ya más de 3 años que los CC no introducían una unidad nueva en combate. Como resultado de este encuentro, 5 de las 56 chicas mágicas habían perecido, y para evitar más pérdidas se decide formar nuevas unidades de combate desplegando chicas mágicas veteranas para asistirlas, así como el abastecimiento del equipo de mejora especial tipo 8, un mes antes de lo previsto, aunque solo a los soldados que habían mostrado mayor habilidad en combate, pues no tenían suficientes de momento. Todo esto ayudaría a subir de inmediato su nivel de combate, así como aumentar sus probabilidades de supervivencia. Todo aparentemente era bueno, ¿no? En palabras del comandante, este equipo le permitiría al usuario estimular constantemente su cuerpo durante el combate, lo que les amplificaría el campo de fuerza emitido por el organismo en su útero, logrando llevar a niveles de daño jamás visto a sus poderes de chicas mágicas. En pocas palabras, como había dicho, entre mayor excitación, más daño. Lo que no sabían las chicas, ni yo tampoco, es la forma del armamento que les harían portar. Ilusha, al ser la chica con mayor habilidad en combate de toda su generación, sería la primera en recibir dicho equipo, y serviría como ejemplo para hacer una demostración de su uso. Y creo que no hace falta explicarles dónde van estas cosas, ¿no? Esto se va a poner feo. Y aunque sé que tiene su justificación por lo del poder y eso, no pude evitar hacer unas caras que seguramente hacían todas las demás chicas al ver esta escena, pues toda esta demostración solo hizo constar el hecho de que no les importaban sus derechos humanos, cosa de la que por supuesto Minori se quejaría, pues era una violación a su dignidad humana, a lo que el comandante básicamente respondería órale, no es cierto. Este le explica que como comandante de la base, a él se le había conferido toda la autoridad de temporalmente suspender alguno o algunos de todos los derechos que tuvieran a su discreción. Debido a los poderes tan monstruosos que tenían, el ejército lo veía como algo más que justificado, viéndolas ya no como seres humanos, sino como simplemente armas desechables. Él tenía un deber sagrado para con la humanidad, y por lo tanto, toda orden suya siguiendo ese propósito era razonable, válida y justificable. Lo que quiere decir, si no es ya lo suficientemente claro, es que estaban totalmente en la mierda, aunque esta no sería la última vez que Minori protestaría contra este tipo de abusos. Ay, lo que le espera a la pobre. Ilusha entonces procede a probarse su equipo nuevo, que es tal cual exactamente lo que parece, y lo hace de una manera humillante y tan metódica y explícita que no deja absolutamente nada a la imaginación, pudiendo ver cómo los artefactos estimulan sus partes más íntimas, y como medida de seguridad, después de llegar a cierto nivel de excitación, el artefacto inyecta un sedante directamente al órgano CC, que previene que las chicas mágicas lleguen a un estado peligroso, pues la excitación a cierto nivel podía provocar que el órgano dentro de sus úteros llegara a un estado inestable y causara la desasimilación del mismo, por lo que por eso este equipo era muy importante. La escena cambia mostrándonos de nuevo el equipo de Minori en patrulla, acompañado esta vez con un equipo de chicas mágicas veteranas, las cuales son bastante silenciosas y serias. Súbitamente Minori sería sacada de sus pensamientos al encontrarse con una formación masiva de enemigos, liderada por 3 unidades paraguas. Las veteranas cargarían sin pensarlo hacia ellas, así como una unidad misteriosa a la que Ilusha identifica como la mítica heroína Lisette. Había rumores de que esta había sido herida en combate hace un tiempo, y solo podía luchar con la ayuda de una especie de máquina. Aún así, esta Lisette máquina arrasaba con todas las unidades como ninguna otra chica que Minori haya visto antes. De repente
reciben una llamada de auxilio del escuadrón G01, a lo que Minori y Nana deciden asistirlas de inmediato. Por suerte logran llegar a tiempo y logran salvar a las chicas del G01 por poco, pero al volver a la base ve que Ilyusha y las otras chicas que habían recibido el equipo especial eran inspeccionadas por varios soldados armados en un área aparte tras una cortina negra. Minori intenta ver qué había detrás, pero es detenida rápidamente por Galahad, quien le dice que si quería ver qué había detrás, tendría que ganar el derecho de usar dicho equipamiento ella misma. Minori sabe que el hacerse más fuerte implicaría tener que ponerse esos artefactos tan humillantes, pero el simple hecho de tener que pasar esa vergüenza la aterrorizaba bastante. Justo cuando Minori pensaba eso y hacía su camino usual al baño para masturbarse como acostumbraba, es interceptada de nuevo por Galahad, quien no pierde la oportunidad de llamarlo una sucia zorra, además de muchos otros insultos que no puedo decir. El punto es que la trata muy mal, y este sabe exactamente lo que Minori planeaba hacer, pues sabía que las chicas después del combate se encontraban en un estado sumamente lascivo. あなたに私の行動もその理由も申告する必要はありません。私はあなたの下に配属されているわけではありません。私は統合宇宙軍特殊戦技兵団所属の軍人だ。侮辱するな。 Galahad la empieza a manosear y a pesar de la fuerte resistencia de Minori, esto no hace más que incrementar su disfrute, arrinconando finalmente a Minori contra la pared e insistiendo en que en realidad muy en el fondo sí lo deseaba y que en verdad ella era una pervertida. Esto seguiría por un rato hasta que se nos presenta la siguiente gran decisión, la cual es tal vez aceptar lo que Galahad decía o negarnos rotundamente a sus afirmaciones, siendo la primera aquí la correcta. Después de esto, Galahad abre su uniforme y la manosea directamente un rato más, y justo cuando parecía que la consumación del acto era inevitable, decide simplemente dejarla ir, pero no antes de robarle un beso, siendo este de hecho el primer beso de Minori, cosa que le daría muchísimo coraje, y habiendo recuperado su fuerza de voluntad, esta le gritaría que lo va a reportar. ¡Acúsalo con tu mamá! Sí, claro, Minori, acúsalo, esto le enseñará. Galahad se retira diciéndole que no pasarían más de 6 meses antes de que Minori se convirtiera en una esclava sexual, lo cual la dejaría muy impactada. A pesar de todo esto, Minori aún tiene ganas de estimularse en privado, así que va rápidamente a un depósito que parecía vacío, solo para encontrarse con una vista muy deprimente. Por un agujero podía ver cómo en uno de los baños su consejera Circe era abusada repetidamente por el subcomandante Chan, quien a simple vista era descrito por Minori como un hombre extremadamente calmado y que no destacaba tanto realmente. Pero en ese momento, ese hombre parecía poseído, siendo bastante agresivo y humillando a Circe mientras la sostenía con rudeza. Minori escapa del lugar y va a su habitación solo para ser interrumpida de nuevo por Ilyusha, quien la invita a tener relaciones con ella en lugar de tocarse sola. Esta vez Minori sí que aceptaría su invitación, siendo la experiencia sorprendentemente placentera para ella. Esta escena sería una de las más sanas, si no es que la más sana del juego, y de verdad aprovéchenla porque no hay muchas escenas así. Unos días más tarde, para confirmar lo que todo mundo sabíamos, Circe se presenta para informarle que su queja formal no había sido aceptada por el alto mando, y no es que no hubieran recibido este tipo de quejas de soldados antes, puesto que otras chicas como la teniente Kibiki Amondi también habían presentado quejas, en especial de Galahad, pero dada su experiencia en la base y al ser uno de los oficiales con más antigüedad en la catedral, aunado al hecho de que Minori no tenía ninguna prueba, la dejarían simplemente en espera indefinida, lo cual era básicamente a que no harían absolutamente nada. Y eso era obvio, ¿cómo Circe iba a ayudarles cuando ella misma era víctima de abuso? Aunque esto no detendría a Minori, muy para mi sufrimiento personal, y para el de ella también. Capítulo 3. El entrenamiento especial. Empezando el cuarto mes, vemos como Ilyusha sale de la regadera y se vuelve a vestir. El comandante ya de vuelta en su escritorio trabajando como si nada hubiera pasado. Tener sexo con el comandante ya se estaba volviendo algo habitual, pero era la primera vez que Ilyusha se lo pedía por voluntad propia. De verdad que ella estaba cada vez más interesada en él, a pesar de que ella sabía que solamente la estaba usando a ella y las demás chicas. Ella lo sabía, claro, pero aún así... Súbitamente es sacada de sus pensamientos por el comandante y procede a preguntarle una de las cosas que muchos nos estábamos preguntando desde que inició la novela. Muchas chicas habían visto la propaganda y los videos en la Tierra,
y su apariencia era muy diferente, sin mencionar bastante monstruosa. El comandante le cuenta que hace 7 años había tenido un accidente inspeccionando el ancla principal, la cual era la roca masiva donde se apoyaba la catedral, y también era la razón por la que la catedral se mantenía relativamente inmóvil en un lugar fijo. En ese entonces la catedral no contaba con tanto personal, por lo que el comandante tuvo que ir personalmente a inspeccionar. Lamentablemente para él, después del accidente no se pudo descubrir nada sobre su origen ni su relación con los CEC, por lo que fue decidido que lo mejor era no tocar nada y abandonar la investigación, la cual se mantiene así hasta el día de hoy. También al ver que Ilyusha había sobrevivido lo suficiente, decide cumplir su promesa y le cuenta lo que le había pasado a su amiga. La cadete Anne Merrigan, aunque había sobrevivido la iniciación, tuvo un problema con el órgano CC en su cuerpo, pues en vez de este adherirse a su útero, se había adherido a su peritorium. Lamentablemente, toda área que no fuera el útero hacía que el parásito se volviera automáticamente cancerígeno con muchísima rapidez, razón por la cual los hombres no podían ser chicas mágicas en absoluto. Ilyusha quería odiar a este hombre. Quería odiarlo con todas sus fuerzas, pero simplemente no podía, aun cuando este era aún peor que todos los hombres que había encontrado. Justo cuando se preparaba para salir, el comandante le ofrece un pañuelo, haciéndola notar que estaba llorando por la muerte de su amiga, por lo que Ilyusha se hace consciente y procede a llorar en sus brazos por un largo rato, hecho que le causaría en el interior bastante odio por sí misma, al mostrarse tan vulnerable con un hombre. Unos días más tarde, Nana también sería llamada a la oficina del comandante y se le daría la orden de también tener sexo con él para poder recibir el equipo especial, aunque Nana no estaba tan opuesta a la idea, pues había estado viendo a Ilyusha bastante satisfecha los últimos días, por lo que tenía bastante curiosidad de saber qué tan bueno era el comandante en la cama, y esta no quedaría decepcionada, comparándolo constantemente con su novio Satoru. Al día siguiente, a Nana junto a otras 2 chicas más se le es otorgado el equipo de mejora especial, y con ellas alrededor del 80% de las chicas ya habían conseguido su equipo. De hecho, desde el día en que Ilyusha había conseguido su equipo especial, solamente habían muerto chicas que no contaban con esa mejora. Lo que antes le causaba repulsión a las cadetes, ahora era motivo de alivio, pues sus posibilidades de supervivencia aumentaban considerablemente. Minori, en vez de felicitar a Nana, no puede evitar pensar en su cabeza lo retorcido de toda esta situación, y cómo todas las chicas poco a poco se estaban acostumbrando a las reglas de la catedral. El 11 de abril, una semana después, una chica llamada Choyuton del escuadrón G03 había muerto. Choyuton también era una graduada de la academia y seguramente se sentía de la misma manera que Minori. Pero con su muerte, Minori sería la única en toda la catedral sin contar con el equipo de mejora especial, quedándose muy atrás en la escala de poder y retrasando constantemente a sus compañeras en las misiones. De repente, Ilyusha detecta una formación enemiga, compuesta por 5 FBs y un UMB, lo cual era muy extraño, pues eran demasiado pocos y justo cuando se disponían a acabar con ellos, la unidad paraguas cambia de táctica. En vez de bloquear los disparos como acostumbraba a hacer, esquiva con una rapidez nunca antes vista, además de liberar unas esporas que lo protegían contra algunos de los disparos menos potentes. Se notaba que los CC, al igual que ellas, también evolucionaban poco a poco, y sus tácticas se adaptaban a los cambios que las chicas mágicas implementaban contra ellos. Minori, al verse superada, empieza a solicitar refuerzos a la base. MBAC こちら G14 敵 UMB は新しい戦術コードを採用した模様至急増援を。 Pero al no recibir respuesta, decide atacar directamente al paraguas, pidiéndole a Ilyusha hacer un agujero para poder ella pasar por él y rematar a las unidades que tenía detrás. Pero Minori, al atravesar el agujero, no encontraría ninguna de las unidades FB. En su lugar, se encontraría atrapada dentro del paraguas y después sería emboscada por 5 de las unidades FB, lo que demostraba nuevamente otro cambio de táctica por parte de los CEC, quedando Minori a merced de estos organismos, siendo apretado por todos lados y viéndose superada tendría que recurrir a los pensamientos más obscenos que pudiera pensar para poder aumentar su nivel mágico. Las veces que se tocaba en el baño, la vez que había tenido sexo con Ilyusha, Mitsuomi
y muy para su desgracia, las veces que Calenhat casi abusaba de ella, y es por esto que decía que las decisiones anteriores eran muy importantes, pues si no decidíamos correctamente al menos una de ellas, Minori no tendría ningún recuerdo lascivo para poder manifestar su poder mágico, y como resultado se convertiría en una masa sangrienta de carne y órganos. Pero como ese no es el caso, Minori logra sobrevivir matando a todas las unidades que había en el campo de batalla, demostrando un potencial nunca antes visto por ella. Minori queda inconsciente después de esto, y es llevada a la enfermería por sus compañeras, donde sería revisada y molestada por varios de los oficiales que la observaban con lujuria, y un hambre como si de hiena se tratase, inspeccionando y desinfectando meticulosamente todas sus partes. Después de esto, y aún avergonzada por lo ocurrido, Minori va a su lugar acostumbrado a tocarse, solo que esta vez recibiría una visita inesperada. En esa situación tan embarazosa, el comandante le explicaría que había sido ella sola la que había acabado con una formación completa, resultado del orgasmo que había tenido. Hasta entonces, Minori se había estado negando a ver la verdad, y la verdad era que su poder era directamente proporcional al nivel de excitación de su cuerpo. Era obvio que Minori tenía talento, pues había sobrevivido a este punto aún sin ningún tipo de mejora especial. Sin embargo, el comandante le advierte que si continuaba peleando así, sin lugar a dudas, su aversión a cualquier conducta sexual y al desprecio de su propio cuerpo la llevaría a la tumba. Realmente el comandante no sabía muy bien qué hacer con ella, pues obligar a las chicas a tener relaciones no siempre salía según lo planeado, pues estaba también el factor psicológico, e incluso había pensado ponerla a cargo de Calenhat temporalmente, para así acelerar su crecimiento sexual, pero para Minori eso simplemente no era una opción, así que Minori solo tenía de dos: o morir en combate al igual que las demás, o aceptar su sexualidad y ascender a nuevas alturas. Es entonces que Kinnison le propone un método que había sido utilizado por la mismísima heroína de la humanidad, Lisette Augereau, para poder maximizar sus poderes. La sola mención de Lisette haría que Kinnison se echara la bolsa a Minori y le haría aceptar sea lo que sea. En cuanto al entrenamiento, pues bueno, prácticamente era tener sexo con él, pero empezaría con hacer que Minori perdiera el miedo hacia los órganos masculinos y haciéndole servicio empezando primero con su boca poco a poco. Eso había sido muy humillante para ella, pero esta sería el inicio de un viaje lleno de retos para ella. Pero aún así, para Minori, hacerlo con el comandante era mucho mejor que hacerlo con Calenhat. Al menos eso le quedaba de consuelo. El 8 de abril, el día tan esperado había llegado. Minori por fin recibiría el equipo de mejor especial. Sin embargo, debido a reportes del mal uso y mal colocación por parte de las chicas mágicas, Kinnison usaría esta oportunidad para hacer de nuevo una demostración de cómo colocarse los aparatos apropiadamente, así como probar los límites de la resolución de Minori, en una secuencia que francamente solo podría describir como más que humillante y completamente innecesaria, pues es difícil de ver. El soldado que estuvo encargado de hacer la demostración, el segundo teniente Banker, es sumamente intrusivo y disfruta verla humillada, toqueteándola completamente a su gusto. Semanas después del humillante acto, Kinnison habla con Circe en su despacho y conversan sobre otro de los aspectos importantes en el universo de Death and Aegis, y ese era el de los patrocinadores. Ni siquiera en este mundo se escapaban del alcance de las grandes corporaciones, y lo que es más, los esfuerzos e infraestructura de la catedral dependían en gran medida de las multinacionales de la Tierra, que donaban dinero a la causa, así como la representación de los esfuerzos de guerra en los medios de comunicación de la Tierra. Aunque nunca daban detalles de lo que pasaba en la catedral, a la gente solo le importaba saber que estaban a salvo, y siempre se esperaban resultados positivos. Además, se promocionaba a las chicas mágicas como jóvenes lindas que peleaban y entretenían desde el frente de batalla, aparte de servir como espectáculo para las masas. En especial se promocionaba al equipo G14, el de Minori, como el equipo con mejor desempeño en diversos programas y reportes en televisión e internet, destacando su unidad como equipo y sirviendo como figura de reclutamiento, pues el comandante no solo quería depender de la figura de Lisette, aunque
aunque no eran las únicas en destacar. Otras oficiales como Alicia Orión del G-02, Amondi Akiba del Grupo 9 y Shu Yulan del Grupo 03 también habían demostrado sus proezas en combate. Para muchas corporaciones de la Tierra, la guerra contra los CC era un negocio perfecto, pues dependían bastante de su apoyo económico y armamento, aparte de ser un negocio bastante redondo y muy seguro, pues todo esto ocurría demasiado lejos de la Tierra. Muchos de hecho no querían que acabara la guerra, aunque nada dura para siempre. Seguramente Minori no sobreviviría mucho más tiempo, pues había sido escogida como la chiva expiatoria de este año. Ya había pasado un mes desde que Minori recibió las mejoras y ya se había acostumbrado a sus nuevos poderes. Mientras volaba, Minori pensaba lo afortunada que era al tener tan buenas amigas como Ilyusha y Nana, pues mientras en otros grupos sufrían bajas y tenían que ser asignadas constantemente, ellas se habían mantenido unidas desde que llegaron, y el lazo que compartían era único entre los demás grupos de chicas mágicas. Ilyusha entonces detecta una formación enemiga. Generalmente las formaciones siempre consistían de 5 unidades FB y una unidad UMB, pero desde hace unos días se había estado asignando una unidad desconocida en las formaciones de los CC, una unidad que siempre mantenía distancia de las demás y que siempre huía cuando se sentía en peligro. Minori se decide a perseguir esta nueva unidad y con la ayuda de Ilyusha y Nana logra alcanzarla y darle un muy buen vistazo a su apariencia. Esta unidad tenía un color rojizo y se asemejaba a una dama de alta alcurnia francesa, y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, esta da un salto y desaparece de su vista. Minori lamenta no haberla atrapado, pero al menos pudo recolectar información acerca de esta nueva unidad, aparte de, sin darse cuenta, desbloquear una nueva habilidad, la cual era la super velocidad. Al volver a la base después de una patrulla de 12 horas, tuvo que hacer fila con el resto de las chicas mágicas para ser revisadas por los soldados, quienes habían sido asignados de planta para ayudarlas con su equipamiento, pues estaba conectado con sus sistemas nerviosos y debía tratarse con extremo cuidado, así como asegurarse de que el líquido que se les inyectaba para controlar su excitación no tuviera efecto secundario en sus cuerpos, pues podía causar parálisis. Lo sé, una razón para nada justificable para el abuso que sufrían las chicas, pero era algo que los soldados esperaban con ansias hacer cada vez que ellas volvían de una misión, no dándoles un respiro a las pobres chicas, en especial a Minori, como le sucedía con su admirador número 1, que siempre la estaba esperando para manosearla e insultarla constantemente. Ya de vuelta en su entrenamiento, el comandante felicita a Minori por su gran hallazgo, y le dice que la nueva unidad había sido bautizada como Pirsu, debido a su gran parecido a una mujer de la nobleza de antaño. Se especulaba que esta era una unidad de inteligencia. Por el momento Minori no podía alcanzarla, pero con un poco más de entrenamiento tal vez sería posible, por lo que Minori, más motivada que nunca, decide llevar el entrenamiento al siguiente nivel, llegando a tener ahora sí relaciones con el comandante. Unas semanas más tarde, las chicas regresan nuevamente de una misión. Adelante podían ver formadas a 3 miembros del equipo G-02, Alicia Orión, Abigail Clark y Lin Wanchem, las cuales eran inspeccionadas por los soldados. En especial Alicia era muy amorosa y complaciente con ellos, y a Minori le impresionaba como una chica así podía estar en el top 5 de chicas con más muertes en toda la base, pues parecía mucho más una prostituta que un soldado. Por cierto, Alicia es mencionada múltiples veces por Minori a lo largo de la novela por su disposición y ofrecimiento con los soldados, aparte de ser la protagonista en una de las historias de la secuela Another Record, la cual tal vez cubra en un futuro. Pero bueno, después de ellas es el turno del grupo de Minori, quienes son lentamente inspeccionadas y humilladas. Minori odiaba este trato con toda su alma, y ya había tenido suficiente de todo eso, por lo que decide una vez más ir a quejarse con el comandante acerca de las enfermas y retorcidas que eran las prácticas dentro de la base, sobre todo su entrenamiento especial, el cual se rehusaba a hacer de nuevo con él. El comandante se limitaría a darle la misma respuesta, nada importaba más que detener la amenaza CC, y usaría todos los medios disponibles con tal de aplastarlos. De hecho, para el comandante era un milagro que Minori haya llegado tan lejos, pues a pesar de estar en el top 5 y estar recibiendo entrenamiento especial, Minori tenía un desarrollo sexual muy inferior al resto de sus compañeras. De hecho, muchas chicas como la ya mencionada Alicia ni siquiera sabían que existía un entrenamiento especial,
especial. Simplemente con ejercer su sexualidad libremente y sin restricciones era más que suficiente para ser muy poderosa, con lo que el comandante le da un ultimátum a Minori con 4 opciones a escoger. La primera era simplemente negarse a hacer el entrenamiento especial, lo cual muy seguramente la llevaría a su muerte. La segunda era continuar el entrenamiento especial como había estado haciendo. La tercera era continuar su entrenamiento por otra parte, ya sea con ella misma o alguno de los soldados, o por último aceptar una misión súper secreta que garantizaba sin lugar a dudas aumentar su potencial mágico. Obviamente para Minori solo había 2 opciones posibles, y técnicamente con ninguna de las dos te aparece un final malo, pero para ahorrarles a ustedes y a mí el martirio de contarles lo que pasa en la misión super secreta, elegiremos continuar con el entrenamiento especial, muy para el disgusto de Minori, quien es puesta a prueba una vez más al tener sexo con el comandante, pero esta vez en posiciones diferentes y de una manera más ruda que las anteriores. Después del extenuante entrenamiento, Minori llega a su cuarto agotada. Todas pretenden hacer como que nada estaba pasando, pero sería Nana quien rompería el silencio y diría lo que todas estaban pensando. Minori también estaba formando parte de las dinámicas grotescas de la catedral, y a diferencia de ellas dos que lo podían manejar relativamente bien, se preocupaban constantemente por ella, tratando de consolarla y animarla en la medida de lo posible en un lugar como este. Después se nos muestra de nuevo la voz misteriosa, esta vez en presencia de una Lisette que se encontraba en criosueño. La voz parecía conocer a Lisette, refiriéndose a ella como su amada, y hablando del destino que aguardaba a las demás chicas de la catedral, refiriéndose a ellas como nada más que basura, y contándole a Lisette sobre la chica que había salvado en Marte, la misma chica que ahora se encontraba en sus filas. Muy seguramente esa chica no soportaría mucho más, y sería una de las chicas elegidas para servirlos a ellos. Aunque no se nos dice muy bien a quiénes se refiere, el plan estaba muy pronto de completarse, y ya no tendría que hacerlo de nuevo. Capítulo 4. La inspección. En la tarde del 14 de junio, al volver de sus patrullas, los escuadrones G-02, G-04 y G-14 miran con horror los cuerpos sin vida de 2 de sus compañeras de armas flotando sin rumbo. Estos cuerpos pertenecían a la primera teniente Abigail Clark y la teniente segunda Lin Wanchen. A los cuerpos de estas chicas se les había sido arrancados los órganos EC que tenían en su útero, además de que sus cuerpos habían sido retorcidos de una manera salvaje, además de todos sus orificios brutalizados por completo. Minori con el resto del G-14 junto a Moni Kibaki y el escuadrón G-09 pudieron llegar a tiempo para salvar solamente a Alicia Orión, pudiendo acabar con el resto de alienígenas que había en el área. Toda la escena había sido observada por 3 unidades tipo Pyrus, quienes habían huido poco después de Minori llegar a la escena. Esta fue considerada como la primera derrota real de la humanidad en mucho tiempo. En palabras de la propia Alicia, los ataques del CC eran cada vez más inteligentes y astutos que antes. Las unidades PR sirviendo como una especie de comandantes en el campo de batalla, y sin duda su misión había sido exitosa, pues habían recuperado 2 tejidos de 2 de sus chicas mágicas, y a saber Dios qué harían con esa información. Alicia pensó que tal vez debió haber sido más buena con ambas, si tan solo hubiera sabido. Todos los cuerpos sin excepción debían ser traídos de vuelta a la base para su estudio en el laboratorio, aunque Minori y las demás no tenían muy claro para qué los usaban exactamente. Todas las chicas permanecerían en silencio preguntándose si así es como acabarían ellas también. Al llegar a la base, a los soldados no les podría importar menos el hecho de que hubieran perdido compañeras en combate, y Alicia, quien siempre se mostraba lasciva y proactiva con ellos, no puede dejar de llorar frente a todos, ganándose así la burla de los soldados. Minori y las demás intentan protestar, pero como siempre esto sería inútil. Bunker en especial sería especialmente molesto el día de hoy, quien al enterarse de los rumores de que Minori había tenido relaciones con un hombre de la base, en un ataque de celos trataría de violarla ahí mismo. Pero muy para sorpresa de todos, sería detenido por Callahan, puesto que ni siquiera él sería tan descarado para hacer algo así en público, al menos de momento. De camino a su cuarto, Minori es acosada por múltiples soldados quienes no dudan en lanzar piropos obscenos y en levantarle la falda en cada ocasión. Un par de días después, Minori le pregunta a Circe si hay alguna manera de contactar al exterior, y en esta conversación aprendemos varias cosas interesantes. Circe le cuenta que si esto fuera posible no pasarían las atrocidades que pasan en la catedral, y de hecho las cosas ahora estaban mucho mejor. Cuando apenas estaba refinando el proceso de selección de las chicas mágicas,
mágicas, a las chicas se les aislaba y se les encerraba en cuartos donde eran drogadas y abusadas por varios hombres repetidamente a diario. Las chicas que intentaban escapar eran tratadas aún peor y se quebraba su voluntad por completo, sin mencionar el número altísimo de chicas que se perdían por suicidio. Así que comparado con eso, Minori debía sentirse agradecida de su trato. La misma Lisette había sido la primera en percatarse en la relación entre el poder y la experiencia sexual de las chicas mágicas, pero esto no era suficiente. Toda esta instalación se había hecho con el objetivo de reclutar chicas que pudieran llegar a competir con Lisette, aunque nadie llegaría a tener su nivel ni de lejos, la mayoría no aguantando ni el primer año de combates. Aún así, si no fuera por este sistema, la humanidad ya habría sido aniquilada desde hace ya varios años. Ante la renuencia de Minori, Circe le ofrece algo de información más. Había un comité de inspección que venía a la catedral cada año desde la Tierra. Algunos de esos visitantes ya sabían cómo eran las cosas en la catedral, pero para algunos era su primera vez. Este comité usaba a las chicas mágicas como comité de bienvenida. Chicas que se habían hecho obscenas y lujuriosas eran obligadas a servirles sensualmente. Aparentemente preferían a las mujeres que tenían cese en sus úteros, seguramente porque no podían embarazarse. Minori seguramente sería alentada a ser una de esas chicas y podría usar la oportunidad para pedir ayuda a alguno de ellos, aunque en el pasado no había ninguna chica que haya hecho eso antes, pues para ese punto las chicas ya estaban completamente dominadas y sumisas. Circe se va del cuarto y le deja a Minori un archivo con la lista de las personas del comité. Entre ellas había un apellido que le llamó mucho la atención. Ese apellido era Wagenholm, que como recordarán era el mismo apellido que su amado Mitsuomi. Minori, en preparación a su encuentro con el comité, es sometida a una operación de restauración de himen, todo para que el comité tuviera la fantasía de tener relaciones con chicas mágicas vírgenes, proceso al que se someterían todas las chicas del comité. El poder de la ciencia, supongo, pero la neta no necesitaba saber eso. Minori no les dice nada a las demás chicas, pero Ilusha rápidamente se entera, pues ya todo el mundo sabía que la poderosa Minori se iba a degradar a servir al comité. Minori contaba con un estatus de respeto entre las chicas mágicas, por lo que saber que ella se degradaría a servir al comité las había bajado bastante la moral. Minori les cuenta que conocía a una de las personas que iban a venir. Se trataba de un tío de Mitsuomi. Ella ya lo había conocido una vez en el pasado y le había parecido un caballero bastante educado, quien la había tratado muy bien a pesar de sus humildes orígenes. Ilyusha y Nana realmente no creen que su plan vaya a tener éxito, pero aún así deciden apoyarla atendiendo a todos los hombres que la solicitaron para que ella pudiera hablar con él. El día de la inspección llega y es televisada la llegada de los 30 miembros del comité de inspección, el cual estaba compuesto de personal militar, socios económicos, los medios de comunicación y celebridades. Ilyusha, como representante de las chicas, da un discurso, y mientras tanto varias chicas mágicas, entre ellas Kibaki y Almondi, tratan de escapar por la cubierta, solo para ser retenidas por su equipo especial de mejora. La teniente primera Almondi, la primera teniente Shuyulan, la segunda teniente Adira Shisanshastri y la segunda teniente Olivia Gregory. Todas eran chicas que se habían tratado de resistir en el pasado, y seguramente el comandante sabía que algunas tratarían de escapar, pero lo que no sabía es que habían hecho esto a propósito, para desviar la atención de Minori, pues era extraño que una chica como ella se ofreciera para una tarea como esta. Minori y Nana esperan en su cuarto a ser llamadas. Ilyusha había sido de las primeras en ser llamada, y se encontraban platicando el plan. Después de bastante rato, Nana es llamada para atender a alguien, y eventualmente Minori también sería llamada. Circe la lleva a conocer a su cliente, que no era otro que el tío de Mitsuomi, justo la persona que estaba esperando. El hombre reconoce a Minori y la elogia por su valentía. Al principio el hombre la escucha atentamente mientras la toquetea, pues había cámaras y micrófonos y no querían levantar sospechas, pero más pronto que tarde Minori se daría cuenta que este hombre solo fingía escucharla, y rápidamente empieza a tratarla e insultarla igual que todos los demás hombres de la base. Algo bastante predecible, la verdad. La verdad, Minori había sido muy inocente al pensar que sería diferente a los demás miembros de la familia, los cuales tenían fama de ser unas serpientes doble cara, además de que el señor Wagenholm se encargaría de bajarle aún más la autoestima, diciéndole que su sobrino ya había visto varios videos de ella siendo manoseada por múltiples hombres, y que solo la veía como una prostituta que quería colarse a su familia y robar su riqueza. De hecho, para cuando Minori y él salían, él ya estaba comprometido con una mujer, y de hecho
pero había sido su propia familia la que había aprobado su solicitud de unirse al cuerpo especial de chicas mágicas, pues Minori no concordaba con el perfil de ingreso necesario para ser una chica mágica. Por lo tanto, para deshacerse de ella, sobornarían al consejo militar para que ella pudiera llegar a esta base y deshacerse de ella. Y por último, para rematar, este le dice a Minori que si tanto quería ser como Lisette, pues le cumpliría su tan ansiado sueño. A continuación, mostrándole a su querida heroína Lisette cubierta de toda clase de fluidos, resultado de múltiples abusos y encadenada a una pared. Manco お尻大好きもっと Al parecer, desde la invasión original a la Tierra, Lisette se había vuelto un poco loca por el uso excesivo de su poder, y tenían que drogarla para reactivarla de vez en cuando, y es por esto que Minori ni las demás la habían visto en todo su tiempo en la catedral. Ella ya se encontraba casi lisiada mentalmente, al igual que varias de las chicas mágicas veteranas, y solo podía pelear con un cerebro electrónico que operaba en su cuerpo, o algo así. En pocas palabras, era prácticamente una muñeca sexual, y era casi una atracción turística el follársela año tras año, casi una tradición para el consejo. De hecho, este sin duda es uno de los momentos más bajos de toda la novela. Aquí podemos ver cómo los sueños de Minori son aplastados por la dura realidad. La guerra contra los S eran un negocio, y la base dependía de ellos para poder funcionar, aparte de tener un círculo de prostitución con chicas mágicas ilimitado, que se renovaba cada año. Todo sin nadie saber nada en la Tierra y sin ninguna consecuencia. Era simplemente el negocio perfecto, para la gente con bajos escrúpulos, claro. Si se preguntan por qué Minori, aún estando transformada en chica mágica, no se rebelaba contra esas personas, es porque ese traje era falso, siendo confeccionado únicamente para cumplir con la fantasía de todos estos hombres. Después de eso, traen también a Ilusha y Nana al cuarto, quienes estaban ocupadas con otras personas, y junto a Minori harían una orgía masiva que duraría varias horas, siendo Minori abusada de todas las maneras imaginables, llegando casi al punto de que uno de los clientes casi la ahogara con su miembro. La cosa sería tan pesada que Circe tendría que intervenir para que no terminaran matándola por ahorcamiento. Circe al final felicitándola por haber cumplido con su misión, mostrando una sonrisa que Minori nunca había visto en Circe. A la mañana siguiente, a Minori y a las demás se les pide que se transformen de nuevo para despedir a la nave del comité, ni siquiera dándole tiempo a Minori para bañarse y quitarse de encima todos los fluidos. En ese estado, por más que lo intentara, no pudo transformarse de nuevo. Su autoestima estaba completamente aplastada, y pensar en Lisette ya no sería suficiente para poder motivarla. Aún sin transformarse, Minori es lanzada junto a las demás al espacio, y Nana y Ilusha tienen que rescatarla para evitar que se asfixie. Minori es llevada a la enfermería, donde es examinada por el Dr. Brakashi, quien le dice que seguramente la razón por la que no podía transformarse era psicológica, pues estudios físicos no demostraban ninguna normalidad en su cuerpo. De vuelta a su cuarto, Ilusha regaña a Minori y le recrimina el hecho de que haya permitido que tantos hombres abusaran de ella. Muy seguramente esa era la razón por la que no podía transformarse, pero Minori les cuenta también lo sucedido con su amado Mitsuomi y cómo él nunca la había amado, además de ser la razón por la que había terminado en un lugar como este, pues su familia la había vendido a la catedral. Los de la catedral sabían que Minori intentaría exponer sus secretos, por lo que le habían mandado a los hombres más pesados para castigarla. Con la moral por el piso, sus amigas la tratan de animar y se prometen que saldrán de ese infierno pase lo que pase. Y mientras Minori supera esta crisis, ellas cubrirían su falta en el equipo, esperando que Minori recupere sus poderes pronto. De vuelta en la Tierra, Mitsuomi le pregunta a su tío cómo le fue en la inspección y si le había dicho a Minori lo que le encargó, pero su tío le cuenta que Minori era un caso perdido y que era una mujer extremadamente lasciva, incluso contándole que había tenido sexo con ella. Mitsuomi no se inmuta en lo más mínimo y hablan acerca del plan que tenía la familia Wagenholm. Ellos querían encargarse de alguien a quien se referían como la bruja de la luna. Esta mujer era una chica mágica muy poderosa que había escapado de la catedral hace años y que era líder de un grupo terrorista de separatistas en la luna que querían independizarse de la Tierra. La familia Wagenholm había intentado por un tiempo conseguir una de las chicas mágicas de la catedral para
para encargarse de ella, así como en su propia investigación para crear una chica mágica ellos mismos. Por lo tanto, para Mitsuomi su tío había hecho algo muy innecesario, pues si no hubiera dicho lo que dijo, aún tendrían la posibilidad de aprovechar el amor que Minori sentía por él para usarla, aquel muchacho exhibiendo una maldad aún mayor que la de su propio tío. De vuelta a la catedral, Ilusha se encuentra en su entrenamiento especial con el comandante como acostumbraba, y este decide que ya era tiempo de llevar su relación al próximo nivel. Cada año el comandante elegía a una de las chicas entre las nuevas para que sirviera como su esclava personal, pues a pesar de ser muy racional y metódico, también contaba con una lujuria insaciable. Por eso, todo este tiempo se había encargado de moldear a Ilusha para que pudiera satisfacer todas sus necesidades, aparte de revelarle la verdadera forma de su miembro, que era aún más monstruosa de lo que ya era. Seguramente Ilusha era la única que podría aguantar algo así. Después del salvaje acto, el comandante la asciende a teniente de primera clase y la hace su asistente personal, además de hacerle entrega de su nuevo vestuario, un vestido con el cual, al usarlo, todos sabrían su estatus como esclava personal del comandante. Este le dice que no estaba obligada a aceptarlo, pero de todas formas, si no era ella, él tendría que elegir a una chica más para que fuera contenedor de todos sus deseos, por lo que Ilusha no tiene más remedio que aceptar. Y tampoco le disgustaba tanto la idea, la verdad. Ilusha lo acepta y el comandante feliz le advierte que todas las chicas que habían usado ese vestido antes habían muerto sin excepción, aunque el comandante no recordaba exactamente cómo es que esas chicas morían, cosa que era muy extraña, aunque seguramente acababan consumidas por el acto tan bestial que llevaban a cabo. El comandante continúa explicándole a Ilusha que había algo muy extraño en la catedral. Tenía el presentimiento de que había alguien planeando hacer algo desde las sombras, algo que no podía notar a simple vista, y ese presentimiento se había estado incrementando sobre todo en los últimos años. Sin importar cuánto refinaran sus métodos ni su entrenamiento, cada año el 90% de las chicas mágicas eran aniquiladas. Esto no les permitía amasar un ejército para poder acabar con la amenaza de los CC de manera definitiva. Algo estaba matando a las chicas mágicas desde dentro, pero por alguna razón le pasaba totalmente desapercibido, por lo que le pide a Ilusha que lo observe para poder acabar con su punto ciego, dándole total autorización de acabar con la amenaza en caso de encontrarla. Ilusha le pregunta si eso lo incluía a él. El comandante sonríe sabiendo que había tomado la decisión adecuada, y Ilusha se encontraba fascinada de que el comandante confiara tanto en ella, aún sabiendo que todavía la estaba utilizando. El 16 de julio serían despachados algunos miembros de la prensa para hacer una entrevista exclusiva al Grupo 14. En esos momentos, el Grupo 14 era el equipo más popular en esos momentos. Las respuestas que dan las chicas ya habían sido pactadas y esto solo era un producto de consumo para que las masas en la Tierra se sintieran a salvo de tener a chicas mágicas lindas y poderosas. Durante la entrevista no pueden dejar de notar el desprecio que se siente hacia ellas, aparte de la lujuria del personal masculino al saber ya el secreto detrás de sus poderes, sin mencionar que Minori aún se sentía muy jodida por todo lo sucedido durante el día de la inspección. Para este punto de la historia, las cosas ya habían cambiado mucho en la catedral. Alrededor del 70% de las chicas ya se habían entregado voluntariamente a los hombres, y estos ya ni siquiera disimulaban ni las llevaban a lugares privados, sino que las follaban en plena inspección rutinaria en la cubierta. Las pocas que se habían resistido a estos abusos se rindieron al ver a Minori el otro día cubierta de fluidos, además de que ya se habían enterado del destino de Lisette, por lo que la moral estaba efectivamente por los suelos. En tan solo 6 meses, la catedral se había encargado de convertir a mujeres jóvenes orgullosas del ejército en completas prostitutas sumisas sin voluntad, mujeres paseándose desnudas, gemidos ocasionales, grabaciones de todo tipo. Todo esto ya era algo muy normalizado. Por esos días, una chica que había sido mencionada varias veces, Alicia Orión, es aniquilada en combate. Su historia es contada más a detalle en la secuela, pero quédense con el hecho de que ella nunca se adaptó a su nuevo equipo de chicas mágicas, y muy probablemente esa había sido la razón por la que murió. Como resultado, las 2 miembros restantes, incluida una tal Emma Kinan, serían reasignadas a grupos diferentes.
Esta era la razón por la que muchas chicas no se llevaban bien, pues eran cambiadas de equipo constantemente para cubrir las muertes de otras chicas, cosa que no ocurría con Minori y su grupo, y por eso ellas eran las chicas más unidas de toda la base. Por esos días también, Ilusha les comenta a las chicas que pronto llegaría un comité de tour a la base, y que podría sacarlas de ahí, ya que ese tour era para hacer promoción de las chicas mágicas más mediáticas, así que sería la oportunidad perfecta de escaparse a la Tierra, lo que les da a las chicas algo de esperanza. Eventualmente, gracias al apoyo de sus amigas, Minori logra transformarse de nuevo en una chica mágica, y resume las patrullas junto con Ilusha y Nana. Últimamente los ataques estaban siendo cada vez más escasos, probablemente eso se debiera a que se estaban preparando para agosto, mes en el cual lanzarían una gran ofensiva como todos los años, pero aún así... Durante una patrulla el 24 de julio, Ilusha detecta una formación enemiga. Era de las más básicas de siempre, una unidad UMB con 5 unidades FB. Ilusha los ataca con sus beats, pero súbitamente se retiran, algo que no habían hecho jamás. Los alienígenas ya tenían bien calculado el alcance efectivo de Ilusha, así que atacaron inmediatamente después. A pesar de sospechar que era una trampa, deciden atacarlos rápido antes de que llegaran más, y justo después de exterminar a la mayoría y como profecía autocumplida, llegarían 5 formaciones iguales a la que justo habían eliminado. 5 unidades UMB y 25 unidades FB las rodeaban por todas direcciones, aislando a Ilusha primero de las otras 2. Ilusha decide sacrificarse y le dice a las otras chicas que huyan, y mientras escapaban, Nana se queda atrás usando su escudo, pero es atrapado por una unidad UMB y termina encerrada tal y como le había ocurrido a Minori en una ocasión. Los S habían decidido dejar a Minori para el final, pues sabían que era la más débil de las 3, pero ese sería precisamente su error. Minori, para bien o para mal, ya había acumulado bastante experiencia sexual y solo tuvo que deshacerse de sus prejuicios y grilletes mentales para liberar el gran poder que dormía en su interior. Minori, usando sus recuerdos erógenos, logra proyectar una gran aura a su alrededor, acabando simultáneamente con 20 unidades FB en un simple destello. Y no solo eso, sino que Minori también logra invocar un brazo gigante de energía, que acaba fácilmente con unas unidades paraguas que atrapaban a Nana, y después salvaría a Ilusha, acabando con todas las unidades restantes. Ilusha se encontraba bastante lastimada, pero afortunadamente viva. Aún quedaba un asunto. A lo lejos, Minori logra divisar una unidad Pyrus, algo bastante raro, pues tenían rato sin ver una de esas. Pero Minori logra alcanzarla justo a tiempo y con su nuevo poder se deshace de ella justo después de que ésta mandara alguna especie de mensaje al planeta madre. Aún así, Minori había recuperado un poco de tejido de esa unidad para analizar en los laboratorios, además de establecer un récord como la chica mágica con más kill en una misión, después de Lisette, claro, 28 enemigos para ser exactos. Al volver a la base, Minori nota como que la actitud de los soldados es un poco diferente a lo usual. Voltean a ver a Minori como si fuera alguna clase de monstruo. Todos excepto 2 de ellos. Callahan y Banker se acercan a tocar a Minori sin pensarlo, pero Minori esta vez no tenía tiempo para lidiar con ellos. Nana y sobre todo Ilusha se encontraban bastante heridas, por lo que se apresura a salir. En eso se apersona el Dr. Brakashi, trayendo 2 camas para las heridas y urgiendo a Minori a acompañarlo para la inspección, pues estaba muy interesado en el nuevo poder de Minori. Ella trata de seguirlo, pero es interceptada nuevamente por Callahan. Pero esta vez Minori, ya harta de todo y por primera vez en mucho tiempo, se defiende, mandando a volar a aquel hombre y dejándolo humillado en el piso, mientras se apresura hacia la enfermería. Todos y sobre todo las demás chicas mágicas quedan bastante sorprendidas por esto, y Callahan no olvidaría esta ocasión. Minori pagaría seguramente por tal ofensa. Capítulo 5. La ofensiva de agosto. Una noche en el laboratorio llega una visita inesperada. La figura misteriosa saluda al doctor y este, como si se tratase de un viejo amigo, le sirve un trago mientras conversan de varios asuntos, empezando por el hecho de cómo ese visitante misterioso siempre acudía a él para hablar, ya que había consumido a casi todas las personas de la base. Él o la visitante le pregunta al doctor acerca de su proyecto secreto. El doctor le responde que este ya casi estaba listo y estaba entrando en las fases finales de prueba. La voz misteriosa también menciona al escuadrón G-14.
Después de su gran exhibición de poder, Minori podía convertirse en una amenaza para sus planes, y al mismo tiempo también era un valioso espécimen para su proyecto, así que no saben muy bien qué hacer con ella. Después de todo, la ofensiva de agosto se acercaba, así que quizás era buena idea que se quedaran en la base para ayudarlos, o también podrían enviar a todo el equipo fuera a la tierra para lidiar con Lin Kanchue, una rebelde que, como ya mencioné, era parte de un grupo terrorista y había sido un dolor de muelas para el ejército por años. Aquí depende del jugador elegir qué hacer con el grupo de Minori, tomando el lugar del villano o villana, lo cual se me hace muy interesante. Esta es verdaderamente la opción más importante de todo el juego, pues a partir de aquí la historia cambia completamente dependiendo de lo que escojamos. A mí me encantaría narrarles la ruta secundaria, pues la cantidad de escenas sexuales, además del tono de la historia, es muy diferente, siendo Lee Kanchue mucho más importante aquí, centrándose más que nada en los aspectos políticos, sociales y económicos del universo de Dead End Aegis. Desafortunadamente, es la primera opción la que nos presenta el final canon, así que tendremos que elegir quedarnos en la catedral, y agárrense porque esto se va a poner todavía más pesado, y no estoy exagerando. El grupo de Minori entonces sería ordenado quedarse en la catedral. En preparación a la ofensiva de agosto, las chicas mágicas volvían de una sesión de entrenamiento de 2 días. La cubierta se veía algo vacía. Para este punto, de las 56 chicas mágicas que había originalmente, solo 28 seguían con vida. En otras palabras, el cuerpo de guerra especial había tenido un 50% de bajas. Cada año alrededor del 25 de agosto, la catedral se encontraba en su punto más cercano al paraíso perdido, desde el cual los alienígenas lanzaban una gran ofensiva. Los primeros años habían sido duros, pues no había tantas chicas mágicas como ahora, llevando a la catedral al borde del colapso, incluso llegando algunos EC al sector espacial de la Tierra, por lo que había sido necesario despachar a Lisette para acabar con ellos. Por este motivo, habían estado estos últimos 2 días practicando formaciones con múltiples equipos de chicas mágicas, aprendiendo cosas básicas como cubrirse, formaciones defensivas, ataques simultáneos y demás. También para elevar la moral, Ilyusha consigue que el comandante apruebe una política que evitaba que los hombres hicieran las inspecciones en la cubierta, dejando que las mujeres mismas pudieran removerse el equipo especial unas a otras. Y no solo eso, gracias a las acciones de Minori del otro día al defenderse de Galahad, muchas chicas mágicas habían vuelto a defenderse, y ya no eran tan molestadas por los soldados como antes. En general se respiraba un ambiente mucho más tranquilo, y se sentía que los hombres perdían el poder sobre ellas, aunque fuera un poco. En la siguiente escena se nos muestra a Minori hablando con Circe en una de sus entrevistas mensuales. Desde lo que había pasado en la inspección del comité, Minori ya no confiaba en Circe, sentía algo maligno en ella, además de sospechar que el archivo que le había dejado aquel día lo había hecho a propósito para darle esperanzas, solo para ser abusada por aquellos hombres y romper su voluntad. Era muy sospechoso todo lo que Circe había hecho aquel día. Sin embargo, no podía odiarla por completo, ya que ella era una de las chicas que la había salvado aquel día. Circe la felicita por su progreso y le dice que había hecho una recuperación espectacular, y estaba muy aliviada pues de haber seguido sin recuperar sus poderes, habría sido puesta como sujeto de prueba para un experimento especial que le ayudaría a aumentar sus poderes. De hecho, el comandante Kinnison hace un mes había firmado una hoja donde había dado dicha autorización a ese experimento. Sin embargo, al Ilyusha sustituir a Circe como la nueva asistente personal del comandante, no se le dio seguimiento a esa cuestión, y la orden de meter a Minori a un experimento continuaba vigente. Temiendo que hubiera alguna confusión, Circe le dice a Minori que debe apresurarse a aclarar la situación, puesto que si no lo hacía, corría el riesgo de que la forzaran de todas formas. Minori entonces sale directamente a ver a Ilyusha y al comandante, pero es interceptada por Galahad y 5 soldados más, quienes tenían una hoja firmada con dicha orden donde debía presentarse al laboratorio lo antes posible. Minori entonces se da cuenta de que todo lo que había dicho Circe era cierto, y no podía desobedecer una orden, por lo que se entrega a que la escolten al laboratorio. No obstante, Minori sabía lo que le esperaba en el laboratorio, así que aprovecha un descuido y noquea a 2 de sus captores y se esconde en uno de los almacenes. Ahora lo único que Minori tenía que hacer era esconderse el tiempo suficiente y escabullirse a la oficina del comandante para revocar la orden de manera oficial. Pero en eso, Minori se da cuenta que no estaba sola. En ese almacén estaba también una de sus compañeras que estaba siendo abusada por 3 soldados. Galahad llega preguntando por Minori, pero los soldados le dicen que no la habían visto, y justo cuando estaban por irse,
pasa lo impensable. La chica mágica que estaba siendo abusada traiciona a Minori y les dice a los soldados dónde estaba escondidas. Y cuando Minori intenta escapar, esta la agarra el pie haciéndola que tropiece y siendo capturada de nuevo por Callahan y sus hombres. La chica mágica se alegra y se burla de Minori, diciendo que ella era una perra indecente igual que ella y que por más que fingiera, era igual que ella. Callahan entonces la detiene a la fuerza y con la ayuda de los demás soldados la lleva al laboratorio. Minori le ruega al Dr. Brakashi que confirme de nuevo con el comandante, pero este se niega a hacerlo, pues nunca tendría de nuevo la oportunidad de analizar un espécimen tan bueno como Minori. El doctor, con la ayuda de un aparato, la retiene de pies y manos y procede a estimular sus zonas erógenas, con varios electrodos y tubos insertados en todos sus orificios. La verdad, quisiera evitar dar más detalles sobre esta secuencia, pues es simplemente asquerosa, pero se supone que el objetivo era más que nada aumentar su poder a través de corrientes eléctricas, además de tomar las medidas de sus órganos reproductivos para su nuevo equipo de mejora especial. Y para acabarla de fregar, después de los horribles experimentos, Minori es dejada a merced de Callahan, quien tenía cuentas pendientes con ella, quien le propone un trato. Si ella se dejaba hacer lo que quisieran, él no le contaría a las demás chicas sobre nada de esto, ni la humillación que sufrió en los experimentos, ni la traición de la chica mágica que había revelado su ubicación. Minori, al fin de proteger su reputación y la de la chica, pues sabía que todas las demás chicas la tratarían muy mal si se enteraban, accede a las peticiones de aquel hombre, y lo que procedería entonces sería una escena horrible, donde sería abusada repetidas veces por múltiples hombres a lo largo de 6 horas, sin contar todas las cosas horribles y la degradación que sobrellevaría. Y así seguiría todos los días, día tras día, siendo abusada por Callahan y sus amigos en diferentes lugares de la base, hasta que un día Nana decide seguirla preocupada por el estado de Minori, y pronto descubre qué es lo que le había estado pasando. Nana entonces también sería abusada de la misma manera que Minori, siendo expuesta a todo tipo de maltrato y abuso psicológico, forzando a Minori a presenciar el acto y haciéndola sentir muy culpable. Al terminar, Minori pensaba que Nana estaría enfadada con ella, pues por su culpa había sido víctima de abuso, pero Nana le dice que está bien y en su lugar le recrimina el por qué no había pedido ayuda antes. Si todas las demás chicas hubieran sabido cómo era tratada, seguramente la habrían ayudado sin pensarlo, o al menos eso decía Nana. Realmente Minori no entendía el impacto de sus acciones para con las demás chicas, y siempre tendía a sacrificarse guardándose todo para proteger a las demás, y solía sobrepensar demasiado lo que las otras chicas dirían de ella en ese momento. Y Liucha llega poco después y le dice que hablará con el comandante para ayudarla. También le dice que no se preocupe tanto por las apariencias. Después de todo, para este punto, ninguna de las chicas era inocente ya. Y Liucha también les advierte a las chicas que mañana a primera hora serían desplegadas para misiones de reconocimiento, pues el enemigo se acercaba a gran velocidad. Y así sería. En la mañana del 23 de agosto se detecta fuerte presencia dirigiéndose a la catedral. El ataque se esperaba para aproximadamente el 25 de agosto por la mañana. También justo el mismo día serían despachados varios miembros de medios de comunicación de la Tierra para televisar el evento. En palabras de la propia Ilusha, esas personas no se veían para nada nerviosos. Seguramente para ellos no se trataba más que de un espectáculo anual que solo serviría para atraer más audiencia e inversión por parte de las grandes empresas. En la mañana del 25 de agosto, en la base de operaciones se contempla un panorama desolador. Las fuerzas enemigas son 5 veces más numerosas que en años anteriores. Y no solo eso, sino que habían estado destruyendo sistemáticamente todos los sensores alrededor, lo que nos estaba dejando cada vez más ciegos a los movimientos del enemigo. El comandante entonces decide llamar de vuelta a las veteranas de su misión y convoca para una misión especial de reconocimiento ofensiva a las 8 mejores chicas mágicas que tenía. Estas chicas eran del G-01, la teniente primera Adira Shishan Shastri, tiradora de la India; del G-01, la teniente primera Olivia Gregory, defensora de Norteamérica; del G-03, la teniente primera Su Yulan, vanguardia de China; del G-09, la teniente primera Amondi Kibaki, vanguardia de Etiopía; del G-10, la teniente segunda Han Shenmi, defensora de China; del G-14, la teniente primera Minori Izuka,
vanguardia de Marte. Del G-14, la teniente segunda Nana Kisaragi, defensora de Japón. Y por último, del G-14, la teniente primera Ilyusha Petrovna, tiradora de Rusia, quien también serviría como comandante provisional de la unidad. Estas chicas eran lo mejor de lo mejor, y también habían sido de las chicas más rebeldes, y que más se habían resistido al abuso. El comandante entonces procede a explicarles su misión. Debían infiltrarse tras líneas enemigas y descubrir lo que sus radares no podían. Querían saber qué es lo que los CC estaban ocultando tras la formación A. Así Minori y las demás se encuentran con varias columnas enemigas, pero logran burlarlas desactivando su equipo especial antes de ser descubiertas por los FB, haciendo esto repetidas veces hasta que finalmente pudieron atravesar toda la formación enemiga. Es entonces cuando las chicas mágicas descubrieron una verdad inquietante. Los alienígenas tenían en la retaguardia una unidad monstruosa que era igual a la que Lisette había destruido hace 10 años. Este monstruo apodado el Ladrón de Gemas era el arma secreta de los alienígenas y se dirigía a gran velocidad hacia la catedral. Ilyusha reporta esto a la base y son ordenadas a volver lo antes posible. De vuelta a la base, el ataque ya había comenzado, con murallas de enemigos acercándose a la catedral. En total, las fuerzas de la humanidad estaban compuestas de 28 chicas mágicas, en las que se incluía el grupo de 8 que apenas volvía, además de un segundo contingente conformado de 19 chicas mágicas veteranas, lideradas por la mismísima heroína Lisette Augereau, sumando en total 48 chicas mágicas. Además, contarían con el apoyo de varios cañones de pulso electromagnético de la base, aunque estos contaban con alcance muy limitado. El comandante llama a las chicas mágicas restantes y forman un perímetro defensivo alrededor de la base, las veteranas tomando el flanco derecho, y comienzan con fuego de artillería concentrado desde ambas direcciones, pero los enemigos no flaqueaban, no dejando a las chicas mágicas respirar. En una oportunidad, una formación enemiga logra infiltrarse detrás del ala derecha, y aunque el equipo de Minori que venía de regreso logra ayudarlas, consiguen aislar y asesinar a 2 chicas mágicas veteranas, siendo estas 2 las primeras 2 bajas del lado de la humanidad. También emergen varias unidades Pyrus que, como recordarán, se encargaban de coordinar a las unidades, por lo que los CC se encontraban bastante organizados. En el interior de la base había pánico. La catedral tenía mucho tiempo que no se encontraba bajo una amenaza real, así que muchos oficiales estaban ansiosos sobre lo que había que hacer. Sin embargo, el comandante permanece tranquilo y hace su siguiente movimiento. El G-01 y el G-14, con la ayuda de unos meteoritos gigantes, logran ocultarse detrás de ellos y son lanzadas tras líneas enemigas. Desde ahí atacarían al enemigo desde la retaguardia y asesinarían a la mayoría de las unidades Pyrus, llevando a los CC al caos y siendo atacados también desde el frente por la unidad de chicas mágicas veteranas, con Lisette a la cabeza y provocando grandes bajas a los alienígenas. Con esto, las veteranas logran reunir los 2 grupos de chicas mágicas y lanzan una contraofensiva para aniquilar por completo la formación A. Sobre todo, las chicas mágicas de vanguardia del primer año se encargarían de barrer con todos los CC restantes, dispersando a los pocos que quedaban en la retaguardia. Sin embargo, los CC logran reagruparse con las unidades que estaban más atrás y se lanzan con las chicas mágicas que estaban más al frente de la formación, rodeándolas rápidamente. Pero todo era parte del plan del comandante, que las había usado como cebo, pues rápidamente serían despachados por las múltiples tiradoras que estaban esperando a que se juntaran de esa manera, matando múltiples CC con un solo disparo cada una, dejando a las vanguardias encargarse de las unidades Pyrus restantes. A pesar de que hubo algunas heridas, en total el cuerpo de soldados de guerra especial tan solo había perdido 2 veteranas. Un inicio bastante bueno, la verdad, aunque sus problemas no se acaban, pues continuaban avanzando hacia la mayor amenaza de todas. En la base, el comandante se encontraba planeando su próximo movimiento. Alrededor de la base había un asteroide en órbita gigante. El plan era sacarlo de órbita y lanzarlo hasta el monstruo gigante. Para llevar este plan a cabo, usaron al grupo de reconocimiento especial, pensando que si Lisette había podido mover la luna, fácilmente 8 de ellas podrían propulsar una roca. Con suerte, el impacto sería suficiente para destruir aquel monstruo. Desafortunadamente, el plan no tendría éxito, pues justo antes del impacto, el monstruo usa un rayo gigante para vaporizar el meteorito, un poder nunca antes visto por este monstruo en la invasión original de la Tierra. Uno de los oficiales se levanta y sugiere usar los 2 meteoritos
restantes para impactarlos pensando que no podría usar su rayo de manera consecutiva, pero estaba equivocado. Fácilmente el monstruo se deshace de ellos en un parpadeo. Las chicas mágicas ven horrorizadas como el monstruo sigue acercándose y varias tratan de atacarlo a larga distancia, pero sin éxito. Con sus armas actuales, ningún soldado del cuerpo de guerra especial podría penetrar su grueso campo de fuerza, lo que causa que las chicas entren en pánico pues no reciben órdenes del cuartel general. Entonces Ilyusha intervendría transmitiéndoles un mensaje de suma importancia. みんな聞いて G14 のイリューシャ・ペトロブナ注意です。カテドラルと通信不能状態に陥った場合の行動を司令官から告げられていました。総員基地へ帰投せよ。以上です。 Como Ilyusha era el amante del comandante, nadie dudó ni un segundo de esto, así que todas se dan media vuelta y empiezan a escapar. Mientras huían, Minori detecta algo que le inquieta, y cuando voltea a ver observa como múltiples enemigos surgen del ladrón de gemas. Minori intenta advertir a Ilyusha, pero era demasiado tarde. Si no hubiera sido por la intervención de Nana, Ilyusha seguramente habría muerto, aparte de encontrarse un nuevo tipo de unidad que nunca habían visto antes. Esta unidad era capaz de esquivar los tiros de Ilyusha, y también era capaz de disparar hacia otras chicas mágicas. Incluso algunas podían proteger a otras unidades con escudos. Eran prácticamente lo mismo que ellas, pero en su versión CC. Estas nuevas unidades terminaron vaporizando por completo a 3 de las chicas mágicas de clase tirador que se habían quedado atrás. Ilyusha les advierte sobre esta nueva amenaza, y es entonces cuando se presentan ante ellas. Parecían casi humanas, pero al mismo tiempo obviamente eran una monstruosidad, sus cuerpos cubiertos de protuberancias de color azul y agujeros por todas partes. La blasfema vista de estos cuerpos era la clara definición de terror cósmico. Las demás chicas mágicas pronto se percatan que están siendo perseguidas y su huida se convierte en un caos, la mayoría huyendo mientras se quitaban de encima a enemigos que los persiguen. La clase vanguardia y defensora no tenía muchos problemas, pero las chicas de clase tirador estaban cayendo como moscas, al ser las que estaban más atrás y con menos protecciones de todas. Entonces Minori exclamaría: sin sus tiradoras, las chicas mágicas no podrían reducir el número masivo de FB que se acercaban y serían fácilmente superadas. El campo de batalla era todo un caos, no había cohesión entre las chicas y la apariencia de las nuevas unidades las había aterrorizado bastante. Aprovechando la confusión, varias formaciones enemigas atacan a las pobres chicas en retirada. Una de las chicas grita que habían matado a Su Yulan, una vanguardia muy capaz y miembro de la unidad de reconocimiento ofensiva. Ocurriendo al mismo tiempo, el comandante analiza la situación. Habiendo perdido contacto con las chicas mágicas, le dice a Circe que usará su telepatía para que ordenara una retirada general. Ante esta orden, alguien de la tripulación objeta. Se trataba del vicecomandante Chan, quien le dice que estaba loco, pues retroceder significaba dejar que se acercaran demasiado a la base y podrían destruirla con el alien gigante. Chan propone un plan diferente: dividir a las chicas mágicas en 2 grupos. Las chicas mágicas veteranas y Lisette se encargarían de proteger la catedral, y las chicas de primer año se encargarían de usar uno de los meteoritos restantes que había en órbita y estrellarlo, pero ya no hacia el monstruo sino directamente al planeta madre de los alienígenas. Esto, pensando, obligaría a los alienígenas a dar media vuelta para interceptar y proteger su planeta, asumiendo que las dejaran hacer tal maniobra sin atacarlas, claro, respondió el comandante. En cambio, el comandante propone un plan que solo podría ser descrito como excesivo: llamar a todas las chicas mágicas de vuelta a la base y defenderla a toda cosa. Mientras tanto, el personal de la catedral evacuaría y prepararía la base para la autodestrucción. En el momento que el comandante menciona la autodestrucción, varios oficiales lo empiezan a mirar fijamente. El comandante continúa: 私は勝利の日のために君たちを消費する。地球を守るために君たちの命を容赦なく前線へ投入する。もし呪うなら私を呪えばいい。悪態を浴びせても構わない。 El vicecomandante Chan vuelve a protestar y le dice que ese era un plan suicida, y vuelve a proponer su mismo plan de dividir a las chicas mágicas. では司令はどうなさるおつもりで、否定ばかりしないで有効な手段があるならご教示願いたいものですね。なんとかしなさい。カテドラルの中枢が破壊されてしまうじゃないですか。
El comandante respondería que dividir las fuerzas ahora sería algo muy estúpido. Ninguno de los dos grupos lograría su objetivo, además de que perderían todos si lo hacían. En ese momento, todos los oficiales uno por uno se ponen de pie y dirían varias veces al unísono: no podemos permitirnos perder la catedral, es lo único que no podemos permitir, no debemos permitir perder la catedral, es lo único que no debemos permitir. Entonces todos sacan sus armas y la apuntan. El comandante enseguida se da cuenta que este era el punto ciego en la base que no había podido ver en todos estos años. El comandante es disparado varias veces y el vicecomandante Chan asume el mando, ordenando a Circe que comunicara sus planes a las demás chicas mágicas. No podemos perder la catedral, es la única cosa que no debemos permitir, no debemos perderla, protéjanla con su vida, seguían repitiendo. Chan entonces se da cuenta que el cuerpo del comandante no estaba y había un rastro de color azul que salía de la sala. Al comandante se le declara como loco y Chan ordena a todo el personal dispararle en caso de encontrarlo. A pesar de haber sufrido múltiples bajas, el cuerpo de soldados de guerra especial se defiende. Con las veteranas aún en la pelea, las chicas de primer año logran reorganizarse, pero su formación estaba lejos de ser perfecta, pues las unidades nuevas llamadas cadáveres seguían siendo una amenaza. De hecho, casi todas las bajas que habían sufrido habían sido a manos de esos enemigos, quienes se movían en patrones irregulares y atacaban los puntos débiles de las chicas mágicas. Un cadáver con piel oscura y cabello rojo era particularmente peligroso, cobrándose la vida de 3 chicas mágicas, y aparte de eso, el ladrón de gemas seguía acercándose más y más. De repente reciben un mensaje de Circe, quien les transmite las órdenes del ahora comandante Chan. Ordena a las veteranas volver y a las chicas de primer año mover el asteroide para colisión con el paraíso perdido. Pero esto era simplemente una tontería. Dividir las fuerzas a este punto era algo impensable, aparte de que el meteorito era gigante y necesitarían la ayuda de todas las chicas mágicas, sin mencionar el hecho de que atinarle en el espacio algo así era demasiado difícil, y menos mientras te atacaban al mismo tiempo, pues dicho meteorito estaba demasiado dentro del espacio enemigo. Sin embargo, las veteranas comienzan su retirada, dejando a las chicas mágicas de primer año a su merced. Al mismo tiempo, el comandante Kinnison se mueve a través de un corredor con acceso restringido. Era la sala del generador, el cual estaba escondido en lo más profundo de la base. El reactor de fusión nuclear era el corazón de la catedral y proveía energía a toda la base. El comandante se preparaba para iniciar la secuencia de autodestrucción, pero es interceptado por Circe, quien ya lo estaba esperando, apuntándole con un arma al pecho. El comandante entonces se da cuenta que ella era el punto ciego que había tenido todo este tiempo. Circe lo felicita, pues aún el mero hecho de haber sentido que algo estaba mal era digno de elogios. El comandante tampoco podía creer que él mismo y también Circe eran CC. Toda la guerra no era más que una farsa. CC peleando contra otro CC. El cuerpo del comandante, que había sido balaceado hace rato, ya no presentaba ninguna herida y había sangre azul manchada en su camisa. Ella le contesta que eso no era verdad, que de hecho ninguno de los dos era CC, y el comandante le pregunta entonces por qué se interponía en sus planes, que cómo planeaba defender la base ella sola. Ella le contesta que Lisette se encargaría de todo como siempre, mientras ponía una cara casi de maníaca. A pesar de que ambos querían acabar con los CC, Circe no podía dejar que él destruyera la catedral, no ahora al menos. Entonces el comandante, sin dejarla terminar, corre hacia el asiento del generador e inicia la secuencia de autodestrucción. Habiendo cumplido con su misión, el comandante le dice que no le importaba si era CC o no, pero la humanidad no será derrotada. Me mantendré humano hasta el final. Con esas palabras, Circe le dispara en la cabeza y dice que después de Lisette, él era la persona que más quería en este mundo. Aparece de repente el Dr. Brakashi, cubierto con sangre roja y azul, y le explica que su artefacto podía ser disparado en 2 horas, aunque no sabemos bien a qué se refiere. El doctor también menciona cómo Circe había sido tan amable, puesto que había dejado creer al comandante que había salvado a la humanidad, pues en realidad ella había cambiado el código para la secuencia de autodestrucción desde hace mucho, aunque Circe parece no tomarse muy bien este comentario. Las chicas de primer año ven con horror cómo su querida Lisette y toda la formación de chicas
veterana abandona toda la formación aliada. Al igual que Lisette, las veteranas también estaban lisiadas mentalmente y no podían hacer decisiones racionales, siguiendo órdenes como robots y dejando atrás a sus chicas de clase tiradoras, las cuales son fácilmente mutiladas y abusadas por los CEC. Las chicas de primer año miran con horror esto, y las veteranas dejan un hueco enorme en la formación, lo que hace que una tras otra empiecen a caer como moscas, siendo presas fáciles de los CEC. El campo de batalla pronto se llena de gritos y sangre, mientras les arrancan sus úteros y se las llevan a Dios sabe dónde. En medio de la confusión, Minori trata de buscar a sus amigas, viendo como varias chicas mágicas son presas fáciles de los CEC. En su camino, logra rescatar a una, o eso pensaba, pues la chica ya tenía su útero removido y los ojos completamente perforados. Afortunadamente no era Ilyusha ni Nana, pero sí conocía a esa chica. Se trataba de la teniente primera Olivia Gregory. Minori sigue buscando a sus amigas y choca de nuevo con la cadáver de pelo rojo, quien esta vez logra ver más de cerca y piensa que se parece mucho a la ya fallecida Alicia Orión, quien había sido top 5 de muertes de su generación, pero eso era imposible. Alicia estaba muerta. Inmediatamente ella aparece de nuevo y le empieza a remover su equipo de mejora especial, sujetándola fuertemente con sus brazos. Minori se resiste a esto y alcanza a ver en aquella cosa varios equipos especiales de chicas mágicas que habían muerto. Al parecer, esta cosa los estaba coleccionando como si fueran trofeos. Uno de ellos tenía escrita la palabra Nana. Lisette y las veteranas por fin vuelven a la catedral. Circe se alegra de ver a su amada Lisette de vuelta, pero queda estupefacta con el hecho de que las 29 veteranas que habían partido con ella, solo 8 habían regresado, y todas eran de la clase vanguardia. La orden del oficial Chan había sido una pérdida de vidas inútil, y para empeorar las cosas, las chicas eran perseguidas de cerca por 100 unidades UMB y más de 1000 unidades FB. Al ver esto, todos al mismo tiempo voltean a ver el asiento del comandante, solo para recordar que ese hombre ya no estaba vivo, y al mismo tiempo la tripulación se empieza a preguntar por qué querían matarlo tanto en primer lugar. El comandante Chan, desesperado, empieza a balbucear orden tras orden, usando las armas que tenía la catedral, armas que, como ya se había demostrado antes, eran completamente inefectivas contra los CEC. Lisette y las veteranas eran la única esperanza para defender la base, y así lo harían por un rato, contra oleadas y oleadas de enemigos, pero pronto esta esperanza se haría trizas, pues a las 1403, un pequeño grupo de CEC logra penetrar las defensas de la catedral, infiltrándose al interior donde dormían los hombres y haciendo una masacre con todos los oficiales que se encontraban. Primero les cortarían los miembros y luego los genitales, obligándolos a tragárselos y luego matándolos poco después. Después, las criaturas tomarían los miembros, como si quisieran contar cuántas kills llevaban cada una. El oficial Chan entonces decide llamar de vuelta a Lisette, pero al hacer esto, la deja indefensa contra los ataques de los CEC. A las 1412, los CEC alcanzan a Lisette y logran romper su armadura, exponiendo su verdadera forma, rodeada de lo que parecía chicas desnudas alienígenas, o algo así. Lo que había ahí no era una heroína, sino una lisiada amarrada a una máquina en un estado de orgasmo perpetuo. Los CC se preparaban entonces a arrancarle el útero, y Circe grita y grita desesperada. En otro sector espacial a las 1413, Minori también gritaría de horror al estar peleando con esa cosa pelirroja, pero llena de rabia al saber que Nana había muerto, logra asesinar a esa cosa reduciéndola a cenizas. Minori logra ver entonces algunos de los recuerdos de esa cosa. Sin duda esa cosa en el pasado había sido Alicia Orión, y prometió nunca en su vida olvidar que una chica como ella había existido, pero no tenía tiempo que perder. Debía buscar a sus amigas, si es que estaban vivas. Al mismo tiempo, Circe sigue gritando con horror como su amada Lisette está a punto de ser asesinada por los CEC, gritando su nombre una y otra vez. Parecía que Lisette sería una víctima más de los alienígenas, pero es entonces cuando... すぐキルケは泣いちゃうんだから、僕が頑張っちゃうじゃないか。
キルケに呼ばれて僕が駆けつけなかったことなんて今までないでしょ。ああ、もうすぐ泣くんだから。 Güey, por fin apareció. Ya era hora, Lisette, ¿eh? Güey, yo estaba igual que esa vieja cuando leí la novela. ¡Qué entrada, por Dios! Perdón. Circe le pide a Lisette que le ayude encargándose de los enemigos que se habían infiltrado a la base. Lisette entonces dice que dejará que la señorita se encargue de ese lado y procede a volar hacia la base. Señorita o Oyo-sama o Yo-chan era el apodo que Lisette le había puesto a Lee Kanchue, pero Circe no le dice que ella no estaba ahí y solo le sigue la corriente. Los cadáveres siguen matando hombres a diestra y siniestra, pero de repente hacen una pausa al llegar a la cubierta, sintiéndose casi como si hubieran llegado a un lugar familiar. Entonces aparecería Lisette y empieza a matarlos a todos a la verga, uno tras otro, tras otro, tras otro. Lisette se encargaría de despejar toda la catedral de la amenaza alienígena como si fuera un juego para ella, y en realidad sí lo era, pues según ella todos eran demasiado débiles. 弱すぎる。ゾンビはちょっと面倒だったし、何かわめいてたけど、それでも弱い。単に面倒だった。 Entonces aparece uno más que había estado matando a la gente de la televisora que había venido a la base y Lisette lo mata fácilmente. En pocas palabras, Lisette estaba rotísima y seguiría con los que estaban en el espacio invocando un gigante de luz, el mismo que había usado para mover la luna en la invasión original. El comandante Chan se pregunta qué es lo que pasa y Circe le dice que era Lisette, la salvadora de la humanidad. Al oír esto, el comandante Chan dice que eso era imposible. Lisette era solo una puta y una muñeca sexual y que todo su éxito se lo debía a la máquina. Al oír esto, Circe se irrita y le ordena que se mate, y esto hace. Todos olvidándose al instante de Chan y diciendo que se había muerto de un ataque al corazón, como si nada hubiera pasado. Extraño, ¿no? Mientras tanto, Minori seguía peleando. Furiosa por la muerte de Nana, invoca dos brazos gigantes de luz y empieza a hacer una masacre matando a todo alienígena que se le acercara. En el camino encuentra los cadáveres de varias de sus compañeras, entre las que se encontraban chicas que habían sido parte de la unidad de reconocimiento ofensivo. La teniente primera Dira Shizan y la teniente segunda An Shen-mei, incluso la poderosa Anmondi Kibaki que había estado compitiendo con Ilusha por el primer lugar, había sido una de las bajas, pero aún no había rastro de sus amigas. Para ese punto, Minori estaba exhausta y solo quedaba un enemigo a la vista, el ladrón de gemas, el cual seguía volando con rumbo a la catedral. Minori decide investigar en su interior para tratar de descubrir alguna manera de derrotarlo, y descubre que Ilusha y Nana también se estaban escondiendo ahí. Estaban muy debilitadas, apenas sosteniendo un campo de fuerza para poder respirar, pero al menos estaban con vida. Minori se sorprende que Nana estuviera viva, pues había visto a esa cosa con su equipo especial, pero Nana le dice que lo había perdido en un ataque sorpresa, pero había podido sobrevivir. Las tres se alegran de estar juntas de nuevo, pero lo que no sabían es que esa cosa estaba a punto de llegar a la catedral. A las 1459, Lisette termina de matar a los CC que quedaban alrededor de la base, pero la mayor amenaza continuaba. Para ese punto, solo quedaban Lisette y 5 veteranas más, y no había rastro de las chicas de primer año que se supone debían mover el meteorito. Además, Lisette se pregunta por qué sus aliadas eran tan débiles, y lo más importante, ¿dónde diablos estaba Lee Kanchue? Circe le inventa de excusa que estaba en la Tierra ocupada con unos asuntos, entonces contacta desesperada al doctor para preguntarle cuánto faltaba para que su arma secreta estuviera lista. Este le dice que 10 minutos, lo cual era casi el mismo tiempo que le tomaría al monstruo llegar a la catedral. Tenían una ventana de oportunidad muy estrecha. Minori y sus amigas encuentran un punto débil mientras exploran la superficie del monstruo. 5 unidades Pyrus se usaban para calibrar la puntería del ladrón de gemas. Si lograban destruir algunos, quizás sus disparos fallarían y tendría que acercarse más para acertar a la catedral. Siguiendo su plan, Minori y las demás logran destruir 3 de las unidades, y parece funcionar porque a pesar de que el monstruo hace 3 disparos a la catedral, ninguno logra golpear de lleno, solo el último rozando la superficie. Minori, exhausta por el esfuerzo, cae sin su armamento hacia la superficie de aquel monstruo, y Minori presencia cómo Ilusha es abusada por las protuberancias alienígenas que conformaban su piel. Minori la ayuda liberándola momentáneamente, pero se verían superadas por las múltiples extremidades que había cerca, y
y así, al igual que en su iniciación, sufrirían un destino similar, siendo totalmente abusadas y completamente profanadas por los alienígenas. Mientras tanto, Nana sale buscando a sus amigas y se encuentra con Lisette, quien estaba peleando con algunos FB de la superficie, y le implora que la ayude a rescatar a sus amigas. En la base la situación era desesperada, y vemos como Circe y Berakashi se preparan para disparar su arma secreta, aunque deben mentirle a los demás de la base diciéndoles que era un arma de rayos X, aunque eso realmente no les importa mucho, ya que esta era su única esperanza. Así que con autorización del comandante provisional, disparan el arma al centro del alienígena. Este rayo impacta de lleno, y por los pelos, Lisette logra salvar a Ilyusha Minori antes de que este explote. Entonces el ladrón de gemas agoniza y saca mucha sangre azul de la herida, y poco después explota dejando nada más que restos volando por todo el espacio. Con su muerte, la ofensiva de agosto llegaría a su fin. 19 veteranas y 31 chicas mágicas habían sido desplegadas para esta batalla, y de ellas solo habían sobrevivido 6 veteranas y 14 del primer año. También 25 oficiales masculinos habían muerto, así como 32 del staff de noticias. Este evento pasaría a la historia como la batalla más sangrienta que alguna vez ocurriese en la catedral. Con el comandante muerto y la crisis evitada, me gustaría decir que todo va a mejorar, pero estaría mintiendo. A partir de este punto de la historia, todo toma un curso mucho más siniestro y mucho más cursiado, más de lo que ya era, por lo que narrar las escenas sexuales que vienen será bastante complicado, por lo que agradecería que antes de continuar con la historia te suscribas al canal y le des like si quieres más videos como este. Y aprovecho para advertirte que si aguantaste hasta este punto, pero ves como que llegaste a tu límite, te recomiendo reconsiderar quedarte, pues lo que sigue está fuertecito. Con eso fuera del camino, sigamos con la historia. Capítulo 6. Espécimen 3098. Minori se encuentra en la absoluta oscuridad. Día tras día, desde que regresó a la base, ha sido víctima de constantes abusos y maltratos, mucho más severos que los que sufría antes, siendo interrogada día tras día por los soldados y los miembros del equipo de investigación. Por alguna razón, desde que Minori volvió a la base, era tratada como si fuera un alienígena, y era interrogada constantemente sobre sus planes y cómo había hecho para infiltrarse en la catedral. Minori solo podía responder lo mismo que solía decir desde siempre. Ella era una orgullosa soldado de la UEF y que no sabía de lo que hablaban. Los soldados simplemente la electrocutaban y la golpeaban sin parar, dejándola inconsciente varios días. Si antes no tenían casi nada de respeto por su integridad y sus derechos humanos, aquí de plano ni siquiera eso, dejándola sin comer y beber, ni tampoco dándole permiso de siquiera bañarse. De hecho, si no hubiera sido por la intervención del Dr. Berakashi, le hubieran cortado los miembros con una motosierra. Tanto era así el desprecio que estos sentían por Minori. Finalmente, Minori es dejada desnuda en una celda donde finalmente se le permite beber y bañarse a través de una manguera, como si fuera un animal, pero el agua nunca había sabido tan dulce. Después de esto, Minori se da cuenta de que no tenía idea de dónde estaba, y justo como para resolver esa pregunta, aparece frente a los barrotes de su celda el Dr. Berakashi, con una actitud muy contenta para el contexto que estaba viviendo Minori en esos momentos. Minori le suplica que la deje salir porque tenía que salvar a su amiga, y este le explica que eventualmente sería libre, pero antes había unas cosas que tenía que explicarle, pues mucho había cambiado desde la ofensiva de agosto. Para empezar, Minori estaba equivocada. No habían pasado un par de días, sino casi medio mes desde que estaba captiva. Y no solo eso, sino que desde entonces Minori ya no era considerado como un soldado, y todos sus derechos humanos habían sido oficialmente removidos, los pocos que le quedaban al menos. Es decir, él podría matarla, torturarla o disecarla viva si él quisiera, y no habría ninguna consecuencia, y no era sin motivo. Pues en esencia Minori ahora era catalogada como una CC peligrosa. Al ser abusada en la superficie del ladrón de gemas en aquella ocasión junto a Ilyusha, su cuerpo había sido modificado, fusionando varios de sus órganos con su parte alienígena, lo que en esencia ahora la hacía en un 90% CC, e incluso cierta parte de su cuerpo emite una luz azul tenue, lo que indicaba que las palabras del doctor eran ciertas. Minori era la primera persona infectada por CC cuya infección no había llegado al cerebro. En
En el pasado hubo casos similares y los sujetos al principio actuaban de manera normal, pero en todos los casos sin excepción, los sujetos eventualmente perdían los sentidos y conciencia de sí mismos. Era como si el hardware ejerciera presión sobre el software de una computadora. Por hacer una analogía, en esencia eran humanos, pero su cuerpo era completamente alienígena. ¿Qué es lo que definía a un humano? Era una pregunta muy interesante que se hacía el doctor constantemente. Minori, dejando eso de lado, le pide por favor ver a sus amigas, y el doctor le dice que Ilyusha se encontraba en la misma situación que ella, por lo que no podía llevarla con ella, pero sí podía mostrarle en una pantalla la situación en la que se encontraba, y tal vez hubiera sido mejor no saberlo. Minori no podía, o más bien, no quería creer lo que veía. Su amiga Ilyusha estaba en una condición mucho peor que ella. Le faltaba su ojo izquierdo, su seno izquierdo mutilado y su brazo izquierdo amputado del hombro para abajo, su único ojo mirando al vacío. Además, también se podían observar múltiples cortes en su abdomen. Más que una humana, Ilyusha parecía más un pedazo de carne colgado de un refrigerador. Ilyusha era un espécimen mucho más peligroso, pues la infestación de su parásito había llegado al cerebro, además de ser acusada de manipular al comandante y cometer actos de terrorismo en la base. Aún así, el doctor promete hacer todo lo posible por traer a Ilyusha bajo su cuidado. Minori se aferra a esa pequeña esperanza. El 10 de septiembre, el comandante provisional de la base, Leo Eldridge, emite un decreto en relación al tratamiento del espécimen 3098, conocido anteriormente como Minori Inuzuka. Debido a su alto valor como muestra y porque no estaba infectada al 100%, se le presentarían a Minori dos opciones. La primera era continuar como muestra bajo la protección del Dr. Brakashi, a menos que él decidiera eliminarla, cosa que parecía muy improbable. Y la segunda era reincorporarse al cuerpo de soldados de guerra especial. Obviamente Minori elegiría la segunda, pero debido a esa decisión se le serían aplicadas sanciones y tratos aún más duros. Sí, todavía más duros que beber de la manguera y no tener baño. Además que le servían comida casi como si fuera ganado. Hasta que acabara septiembre, Minori debía presentar pruebas irrefutables de que no era un CC. En otras palabras, ella debía demostrar que era completamente inofensiva y obediente a la humanidad durante 20 días. Minori sabía muy bien lo que eso significaba, pero tenía que hacerlo, pues si ella era reincorporada al servicio, podría reunirse con Nana y, más importante aún, podría salvar a Ilyusha para que también volviera a ser una chica mágica. Por más cruel que parezca, este acto fue considerado como un acto de extrema clemencia por los soldados, quienes veían la decisión del comandante como piadosa para alguien como Minori, lo que te hace darte una idea de cómo la veían. A Minori se le permitiría salir durante el día, pero solo con un collar que la electrocutaba en caso de portarse mal, y aparte tendría que ser acompañada por alguien en todo momento. ¿Y a quién creen que le asignan para esto? Claro, no podría ser otro que Galahad. Por supuesto que es Galahad. Dada su historia juntos, Minori esperaba que éste la molestara o la manoseara, pero en su camino, no solo él no le hizo nada, sino que ni siquiera le dijo una sola palabra. Es más, ni siquiera la miró a los ojos. No era como que ella quería hablar con él o algo así, pero esto definitivamente era una muy mala señal. Entonces llegan a su destino, el bloque residencial de los hombres que estaba bajo reparación, pues como recordarán, este había sido atacado por los S en la ofensiva de agosto. Galahad había perdido muy buenos amigos ahí, y por eso tenía deseos de vengarse de los CC, más específicamente de Minori, a quien considerada como uno de ellos. Galahad entonces declara ante los trabajadores que su nueva estación de confort sensual había llegado. Por el contexto de la guerra de este juego y el hecho de que es una obra japonesa, este término de Sex Relief Station muy probablemente haga alusión a los burdeles y mujeres usadas por el ejército imperial japonés
japonés durante la Segunda Guerra Mundial, en su ocupación por varios territorios de Asia. Su objetivo era el de proveer toda clase de servicios sensuales a los soldados, con tal de que estos se controlaran y evitaran abusos con la población civil. Este tipo de similitudes entre Deden Aegis y la historia del ejército imperial japonés se puede encontrar por toda la obra, por lo que para mí la hace aún más pesada, conociendo todo el contexto histórico que lleva detrás y sabiendo lo realista que pudiera llegar a ser dadas las circunstancias. De igual manera que las chicas de ese entonces, Minori serviría como un desahogue y desquite para todos los hombres que deseaban venganza contra los CEC, siendo abusada día tras día por ellos con un trato más inhumano que antes, siendo considerada como el enemigo y siendo llevada aún más al extremo. De vuelta a su celda, Minori empieza a escuchar una voz que ya había escuchado antes. La voz solo repetía: ねえ、こんなのやめて一緒になろうよ。素晴らしいよ。ねえ、こんなのやめて一緒になろうよ。素敵になるよ。ねえ、こんなのやめて一緒になろうよ。気持ちいいよ。 Desde que había sido convertida en CC, Minori no había dejado de escuchar esa voz de vez en cuando y la seguiría escuchando durante toda la historia, aunque no sabía qué significaba. Justo cuando se disponía a descansar, escucha una voz diferente. Era la voz de Ilyusha, que se encontraba en otra habitación. Al parecer sus captores le habían dicho para atormentarla que estaban torturando a Minori y Nana en otra habitación, y esto había causado que ella se descontrolara. Minori entonces escapa aprovechando que alguien le abrió la puerta para darle de comer, y en el camino se encuentra con Nana. Nana se alegra de verla y se disculpa con Minori, pues no había ido a visitarla, además de hablar mal de ellas a sus espaldas para que las demás chicas y oficiales no creyeran que estaba asociada con ella, el enemigo. A Minori le duele oír esto, pero entiende y le dice que tenían que buscar a Ilyusha porque estaba en problemas. Así, ambas corren hacia el origen de la voz, el cual era el cuarto del comandante, y ahí la ven. イリューシャ。ああ、そうよ。私はイリューシャよ。より正確に言えば CC 製のハードウェアに乗っかったイリューシャのソフトウェアなのかもしれないけどね。ま、みのりはともかくおつむがゆるいナナにはわかんないかもね。 Esa cosa que tenía cuerpo de alienígena a pesar de las marcas y el brillo azul era definitivamente su querida amiga Ilyusha. Ilyusha había venido a vengarse del comandante, pero cuando había llegado a la sala, el comandante y su oficial Chan estaban en un estado como de zombies, atacando como si fueran animales. Hacía ya tiempo que ellos habían sido convertidos en CC, y ni siquiera el comandante reconocía ya a Ilyusha. Ella les revela a Minori y Nana que ellos eran CC, y después de hablar un poco se despide de ellas, pidiéndole que la maten, pues ya no había vuelta atrás, ya que había matado a varios oficiales, y no quería volver a ser un conejillo de indias nunca más, por lo que le pide a Minori que la mate, así ella podría verse como una heroína y aliada de la humanidad, devolviéndole su estatus como chica mágica. Minori y Nana se niegan rotundamente, y luego Ilyusha les revelaría un secreto aún más sorprendente. Era sobre su transformación. Desde que estaba en esa forma, se había dado cuenta de que en realidad no era necesario tener tu varita para transformarte en chica mágica. Esto solo había sido usado por el ejército para controlarlas y condicionarlas, usando el principio de los reflejos condicionados de Pavlov, el cual condicionaba a los sujetos a ciertos estímulos y acostumbrándolos a reaccionar cuando lo escuchaban. Lo mismo sucedía cuando eran destransformadas con la sirena de la catedral. Todo era una farsa. Después de esta revelación, Ilyusha procede a despedirse, y es entonces cuando... 来ちゃったみたいね。ごめんね。約束守れなくって。エイリアンシスベシ！何度来ても僕が抹殺！シスベシ！シスベシ！シスベシ！ La Verdugo
no había sido otra que Lisette Augereau, quien pensando que las había salvado, llega con una cara muy sonriente y para poner más sal a la herida, les pregunta qué había pasado con su amiga Ilyusha, si estaba bien. Nana le grita y le dice que la acababa de asesinar, por lo que Lisette queda muy confundida, pues no entendía cómo esa chica podía ser su amiga. Era una CC después de todo, el enemigo. En eso aparece Circe y se lleva a Lisette diciéndole que no había hecho nada malo y lanzándoles a las chicas unas miradas de desprecio. Seguramente esas chicas lo pagarían. Circe entonces procede a explicarles a Minori y a Nana toda la situación y les dice que se había revelado una gran conspiración. Todo había sido un plan del comandante, quien según Circe había sido un alienígena desde que se construyó la catedral. Entonces les pregunta si no se les hacía extraño que después de todo este tiempo con todo el poder de las chicas mágicas nunca habían pasado a la ofensiva. Había sido Kinnison quien siempre había mantenido un balance de poder entre el número de chicas mágicas y les dio a los SE el tiempo necesario para lanzar esta ofensiva, sin mencionar que quería destruir la base. Por esto había sido despachado desde Estados Unidos un oficial para investigarlo. Su investigación reveló que el ancla donde se había construido la catedral en realidad era una trampa, lavándole el cerebro a cualquiera que entrara en contacto con ella, y esa persona había sido Kinnison. Kinnison también había restringido el número de veces que Lisette podría desplegarse, debilitando así el poder ofensivo de la catedral, además de filtrar planes a los EC. En fin, que todo esto había sido su culpa, y que había arrastrado a Ilyusha, la más popular entre las chicas mágicas, y a Chan dentro de su plan, por lo que Ilyusha era una víctima más de todo esto. O al menos eso dijo Circe. Han pasado ya varios días desde el incidente con Ilyusha y empieza a lo que me gusta llamar el arco de Nana, o el prime de Nana. Nana, para sobrevivir al crudo ambiente de la catedral, recurre a algo que ninguna de las otras chicas se les había ocurrido, y es que, si bien es cierto que era totalmente permitido que los hombres abusaran de las mujeres cuando quisieran, Nana es más inteligente y decide explotar otra de las necesidades más básicas de los hombres, el amor. Nana se pone trajes seductores y apela no solo al lado lascivo de los hombres, sino su necesidad de afecto, comprensión y amor femenino, como si se tratase de una novia mucho más que una prostituta. De esta manera, Nana reuniría un séquito de caballeros que la protegerían de ser abusada por otros hombres, y a cambio ella se mantendría femenina, limpia y realizaría servicios exclusivamente para ellos, siendo como su novia más o menos, conviviendo con ellos, viendo películas, hablando de sus sentimientos y otras cosas más de pareja, haciendo que el acto sexual sea algo mucho más íntimo y estableciendo una conexión emocional verdadera, cosa que no podían tener con ninguna de las otras chicas, pues para ese punto todas las demás eran básicamente ya esclavas sensuales, pero no Nana. Nana era especial. La verdad es que Nana era una genio. Fue una movida muy inteligente, debo decir. Uno de estos chicos de su grupo selecto era Banker, a quien se encontraba complaciendo en este momento. Banker era uno de los chicos que solía molestar mucho a Minori y que de hecho había abusado de Nana en el pasado, pero ahora la trataba mucho mejor, casi olvidando que alguna vez Nana fuera una chica así. De esta manera, Nana hacía su vida mucho más llevadera y sería la única en toda la base en recibir un trato tan preferencial. Por otro lado, Minori seguía igual. No es cierto. De hecho, estaba aún peor. Les dije que desde la segunda mitad esto se iba a poner aún más feo. Estamos ahora en el 15 de octubre, por lo que ya habían pasado más de 20 días, y Minori ya había probado que no era una amenaza, y la dejaron volver de nuevo al cuerpo de soldados de guerra especial. Lo malo es que a pesar de esto, seguían abusando de ella, casi igual que antes de hecho, y además ni siquiera le habían quitado el collar, así que su situación no mejoró para nada. Es más, yo diría que empeoró aún más, ya que en el laboratorio el doctor mínimo la dejaba bañarse cuanto quisiera, y aparte le daba sus buenas croquetas, como no. Acá la comida se la daban en raciones y tenía cierta cantidad de litros de agua a la semana, que tenía que racionar entre el agua que tomaba y la que usaba para bañarse y lavar su ropa, y ni para eso era suficiente, pues debido a todas las violaciones y abusos, ella a
apestaba a jugo de hombre todo el día, además de estar cubierta en sus propios desechos mientras abusaban de ella. Sinceramente era una cosa repugnante, y así se iba a dormir. Por Dios, Minori, qué bárbaro. Yo la verdad ya me hubiera pegado un tiro. Creo que ya había dicho esto antes, pero esto es definitivamente uno de los puntos más bajos de toda la novela, y créanme que se los estoy suavizando mucho. Ay, Dios. Capítulo 7. Rompehogares. A pesar de que era una chica mágica en teoría, Minori se encontraba con un poder muy inferior a las demás chicas, por lo que ya no se le asignaban misiones de patrullas como las otras, sino que se encargaba de remover escombros alrededor de la base, por lo que las demás chicas le dieron el apodo de la chica llena, al ser una tarea que solo era exclusiva de hombres. Eso, y que abusaban de ella cada vez que volvía de cada misión, pues ahora estaba en la sección donde estaban los hombres. Un día que volvía a su celda y después de ser abusada por 10ª vez por Galahad, Minori queda inconsciente y escucha que una voz la llama. Se trataba de Nana, que estaba sumamente preocupada por ella. Minori-chan, watashi da yo. Nana-chan da yo. ¿Wakanai no kana? Nana le pide a su grupo de caballeros que recojan a Minori del suelo y que la lleven a su cuarto de manera muy cuidadosa, pues tenía rato que no se bañaba y dejaba salir un olor muy desagradable. Minori, después de bañarse, duerme durante todo un día y al despertar se sorprende al ver que Nana se encontraba tan limpia y pulcra como la recordaba. A diferencia de las demás chicas, Nana no parecía que fuera abusada o maltratada de alguna manera, siempre con una sonrisa en su rostro. Nana entonces procede a explicarle que desde la ofensiva de agosto, los ataques de los S habían disminuido considerablemente, por lo que las chicas mágicas no eran tan necesarias para pelear ahora, y siendo reducidas prácticamente a ser prostitutas. Todas a excepción de ella, claro. Nana le explica a Minori su sistema para sobrevivir en la catedral, y cómo con él, ella había asegurado su supervivencia y contaba con la protección de un grupo de alrededor de 10 hombres, y estaba más que dispuesta a compartir esos beneficios con ella. Al principio, Minori se rehúsa a participar en algo así, pues consideraba que era como prostitución, a lo que Nana respondería... Nana continuaría diciendo que según sus cálculos, Minori había tenido sexo con 39 hombres en los últimos 3 días, y todos habían sido actos sumamente salvajes. En cambio ella, a lo mucho tenía sexo con 5, aunque normalmente eran 3 y a veces solo 1, por lo que aunque no era lo ideal, era muchísimo mejor que las condiciones de Minori. Sin mencionar que estos la trataban de una manera muy gentil y se aseguraban de que siempre tuviera todo lo que quisiera a la mano. Tanto querían a Nana que estuvieron dispuestos a rescatar a Minori y 4 de sus caballeros, y eso que esos hombres también consideraban a Minori como basura, lo que nos da una idea del poder que tenía Nana en esos momentos. Nana le dice a Minori que le enseñará cómo complacer a un hombre y cómo hacer más femenina a fin de que los hombres ya no la vean como basura humana, sino como una mujer digna de ser protegida. Además, le dice que había pedido vacaciones en su nombre y que tenía el resto del mes para poder descansar y aprender mientras la observaba. Ya sé que suena raro eso de vacaciones, pero al parecer todas las chicas tenían derecho a día de descanso, como si fuera un trabajo normal, solo que al no poder salir de la catedral nadie los usaba realmente. Interesante, ¿no? En fin, Minori en sus vacaciones pasaría los siguientes días en el cuarto de Nana recuperándose física y emocionalmente, comiendo 3 veces al día y aprendiendo de Nana técnicas para satisfacer a los hombres a través de demostraciones más prácticas, si saben a qué me refiero. Aunque a veces el entrenamiento de Nana era algo extraño, era mucho mejor que el trato que había tenido, y Minori poco a poco recobraría su fortaleza mental y su corazón. Nana le regala un uniforme para que nunca olvidara quién era. Ella no era un retrete humano ni la esclava de nadie. Ella era una orgullosa soldado de la UEF y no se doblegaría de nuevo ante nadie. Sí, claro, ya voy. Ya entrando el 11º mes, vemos cómo una mujer habla con algunos oficiales en las bodegas de la base y les dispara a varios de ellos. Todos estaban ya bajo su control y al parecer también eran CC para ese punto, pues su sangre solo era de color azul. Entonces le susurra una orden a uno de ellos: abusa a las demás chicas, todas, sin distinción, pero céntrense en las chicas que ya tienen hombres cuidándolas.
Como pueden imaginar, todo el entrenamiento de Nana sería en vano, pues los hombres no ven a Minori para nada diferente, por lo que procederían a tratarla exactamente igual. Aunque bueno, sí que hubo una pequeña diferencia. Nana le dice a Minori que intente ser más femenina, y también que dejara de hacerlo como si la forzaran. Si ella tomaba la iniciativa y de verdad buscaba complacer a estos hombres, estos en agradecimiento serían más amables y no la tratarían mal. Aunque Minori no entendió muy bien esta última parte, pues Nana no se refería tanto a ser afectiva sexualmente, sino que se refería, ya sabes, a hablar con ellos, divertirse, cosas como esas, no esto. O sea, algunos hombres sí eran más amables con ella que antes, y si uno era muy violento, pues como que sí la defendían otros hombres, pero igual, tenía que complacer a dichos hombres de todas formas. O sea, ¿sí se dan cuenta de lo jodido de la situación? Alegrarse por ese tipo de cosas significa que estás bien jodido, y no era para nada lo que Nana tenía en mente. Pero bueno, supongo que es algo, aunque eso no hace sentir mejor a Nana, quien se siente muy mal por oír que Minori se sentía satisfecha con tan poco. Para ese momento ya había chicas que habían replicado la estrategia de Nana, y había algunas como la teniente segunda Kinan que habían estado perdiendo hombres. Una por una las chicas que tenían protectores veían su grupo disminuir poco a poco, y las chicas que perdían su círculo por completo eran abusadas de nuevo como todas las demás, así que Nana tenía que tener cuidado. De hecho, Nana ya había perdido 2 hombres de su grupo. Ante esto, a Nana se le ocurre una nueva idea. Debido a la reciente pérdida de oficiales en la ofensiva de agosto, llegarían a la catedral el 14 de noviembre 25 nuevos oficiales varones. Nana esperaba poder traer nuevos hombres de vuelta a su círculo, y también era la oportunidad perfecta para ayudar a Minori, pues esos hombres no conocían la reputación de ella, y si se vestía y se ponía linda, quizá alguno de ellos estaría dispuesto a tener a Minori como su novia, y la verdad tenía mucho sentido ese plan. Esperemos que nada malo pase. Finalmente, el 14 de noviembre llega. Minori y Nana esperan a los nuevos hombres vestidas y maquilladas de una forma muy femenina en el lobby. Con suerte, Minori conseguiría algún hombre si lograba aplicar las técnicas que Nana le había enseñado. Y justo cuando iban a comenzar, Nana queda estupefacta al ver que uno de los nuevos oficiales era nada más y nada menos que su amado Satoru. ¿Are? ¡Nana-chan! ¡Higu-chan! ¿Genki datta? Zip, el mismo novio sobre el cual Nana se la pasaba hable y hable todo el tiempo, estaba aquí. Y este al verla solo le diría que tenían mucho tiempo sin tener relaciones, así que se lleva a Nana a su cuarto dejando a Minori completamente sola y a su suerte. Minori se alegra por su amiga, pero aún así no puede evitar sentir que algo muy malo iba a ocurrir, y tenía toda la razón, pues pronto llegan 2 trabajadores más que se encargaban de supervisar a Minori, y pronto empezarían a abusar de ella, y esto mientras todos los oficiales nuevos observaban. En cierto punto Callahan también se les uniría y les diría a todos los nuevos que esta mujer era la teniente primera Minori Inosuka, el haz de la humanidad que tanto habían escuchado en la tierra, y al mismo tiempo degradándola y diciéndoles que no era más que una fruta y que podían usarla cuanto quisieran. Y si eso no era lo suficiente como para ponerte a llorar, Minori al igual que Nana también vería una cara familiar entre los nuevos oficiales. Se trataba de Mitsuomi Wagenholm, el mismo hombre que había dejado en la tierra y el único hombre por el que Minori alguna vez había sentido algo. Ese mismo hombre estaba parado ahí estupefacto, viendo cómo Minori era abusada por múltiples hombres. Pero, ¿por qué estaba tan sorprendido? ¿Qué acaso no sabía ya el tipo de lugar al que la habían mandado? ¿Qué acaso no había visto los videos de ella en la tierra? Entonces, ¿por qué estás tan sorprendido? ¿Por qué me miras así? Todo esto surgía en la cabeza de Minori mientras miraba horrorizada la cara de aquel hombre. Pero a pesar de esto, la orgía que tomaría lugar en la cafetería duraría por horas y tendría un efecto muy devastador en su reputación con los nuevos, quienes luego de presenciar este acto, su actitud con las mujeres cambiaría por completo y muy rápido olvidándose de cualquier tipo de moral o sentido común que antes tuvieran. Pero había buenas noticias.
A partir de la siguiente semana, Minori ya no tendría que seguir usando el collar y podría ser reinstaurada de manera formal al grupo especial de chicas mágicas. Aunque esto para Minori ya no significaba nada, pues su psique y moral estaban por los suelos. Minori había tratado de volver al cuarto de Nana, pero debido a que Satoru había aparecido, Nana había cerrado con llave y no estaba atendiendo a ninguno de sus caballeros. De hecho, había uno afuera que estaba bastante molesto, pues era su turno y Nana le había cancelado su cita sin avisar. Toda la estrategia de Nana giraba en torno a tener un grupo de hombres alrededor de ella, y si no los atendía, corría el riesgo de perderlos. Circe también procede a explicarle que debido a su bajo desempeño como chica mágica, sería reasignada a trabajar exclusivamente en lo que Circe llama programa de bienestar, el cual consiste en hacer sus deberes extraoficiales oficiales. Con esto quiero decir que tiene que ver con, digamos, aumentar la moral de los oficiales hombres en la base. Aparte de decirle que su salario y prestaciones de ley se mantendrían intactas. Creo que no hace falta que les diga cuáles eran esas labores extraoficiales que Minori tendría que hacer, ¿no? Qué bueno que me entienden, pero esto solo significaba que ahora tanto de manera oficial como extraoficial, su puesto de trabajo era básicamente ser un saco de cemento. Antes mínimo tenía algo de orgullo en su puesto, pero ahora ya ni eso le quedaba. Circe terminaría la reunión con estas palabras. あなた、明日には飛べなくなってるわね。そうしたら、いやおうなく内勤よ。 Dios mío, ¿hasta cuándo terminará el sufrimiento de Minori? Pero bueno, al menos ahora le dieron jabón y agua ilimitada, eso es algo, supongo. Y justo como Circe dice, Minori sí perdería sus poderes solo un día después, lo que la llevaría a ser transferida a dicho programa del bienestar, donde tendría que satisfacer a todos los hombres, ahora sí por profesión. Y mientras tanto, Nana poco a poco se iba olvidando de ella, absorta en su pequeño mundo donde lo único que hacía es tener relaciones con Satoru. Hablando de Satoru, Minori en una ocasión de vuelta a su cuarto se encuentra con él, y este al principio pareciera que le va a ayudar, pero creo que todos sabemos para este punto que nada bueno puede pasarle a Minori. Justo después de ofrecerse a escoltarla a su cuarto, Satoru usa su control remoto para electrocutar a Minori, quien cae al suelo inconsciente. Satoru entonces la lleva a su cuarto y abusa de ella como cualquier otro soldado de la base junto a sus amigos, mientras se burla de ella y expresándose de manera muy vulgar de su novia Nana, destruyendo la esperanza de que tal vez el novio de su mejor amiga la fuera a ayudar. Para este punto, Minori ya tenía muy claro sus obligaciones dentro de la base, y se encontraba descansando en su celda cuando de repente escucha una voz. Era Nana, pero había algo extraño en su semblante, y su voz se escuchaba fría de alguna manera. 知ってるよ。みのりちゃん、魔法少女ごっこもできなくなっちゃって、公衆便所になったんでしょ? Esas palabras le hacen un gran daño a su corazón. Nana estaba muy enojada con Minori, pues su novio le había dicho que Minori trataba de seducirlo y que se la pasaba molestándolo por todas partes. Nana, por Dios, ¿es en serio? ¿En serio crees que Minori con todo su historial haría algo así? Pero no importaba que tanto Minori le intentara decir que no era cierto, ella solo le creía a su novio Satoru, diciéndole cosas como que estaba celosa de lo feliz que ellos eran. Minori no puede creer que su amiga la traicione de esta manera. La dulce y comprensiva Nana ahora la veía con recelo y desprecio desde la reja, y no olvidaría fácilmente esta ofensa. De vuelta a su rutina, Minori continúa una y otra vez, satisfaciendo a los hombres de la base. Al leer todas estas líneas es tanto un abuso para Minori como para el lector. Y sobre todo a mí que estoy resumiendo, pero el grado de detalle con el que te cuentan esto es simplemente demasiado a veces. Como sea, Minori vuelve a sentir el llamado del alienígena, diciéndole que se desate tal como lo hizo su amiga Ilyusha. Si lo hacía, ella por fin sería libre, pero Minori sigue resistiéndose. Cortando sus pensamientos, aparece un hombre en su visión. Se trataba de Mitsuomi, de quien siempre trataba de esconderse desde que llegó. Para su sorpresa, este le dice que vaya a su cuarto y se bañara, llevándose a Minori de la mano, pero Minori ya estaba bastante traumada para este punto, por lo que no confía en él y se aleja corriendo.
Minori continúa con sus tareas diarias, una rutina que ya se había hecho muy monótona, pues ya ni reconocía las caras de la gente que servía, todo siendo una mezcla de recuerdos borrosos y fluidos por todas partes. Esa era la mejor manera de poder lidiar con todo, sin perder la poca cordura que le quedaba. Pero para acabarla de fregar, Nana se presenta de nuevo, esta vez con Satoru detrás, y regaña a Minori de nuevo, pues según su novio, esta lo había intentado seducir de nuevo. Todas las mentiras que Satoru le decía, Nana las creía sin dudarlo, y Minori, para no romper la fantasía de Nana, decide simplemente admitir que todo lo que decía era cierto. Pero esto sería un gran error, aunque creo que lo que estaba a punto de hacer Nana lo hubiera hecho de todas formas. Nana, furiosa, procede a castigar a Minori de la misma manera que habían experimentado con ella anteriormente, y el maltrato que le hace sufrir es aún peor que el de los soldados. Nana estaba completamente desquiciada, llena de celos y de odio. La voz en Minori cada vez se hacía más fuerte, diciéndole que se liberara de una vez y que acabara con todo, pero Minori se continúa resistiendo. Entonces Nana la vuelve a confrontar preguntándole por qué lo hizo, pero Minori simplemente no puede responder, y furiosa la tira al piso y continúa maltratándola, y todo mientras su novio Satoru le dice que estaba yendo todo demasiado lejos. Obviamente no le preocupaba a Minori para nada, pero seguía fingiendo su inocencia. Entonces aparecen unos hombres más y castigan a Minori electrocutándola y abusando de ella en grupo. Pero para Nana, todo esto no era suficiente todavía, y le empieza a pisotear como si se tratara de un animal, una y otra vez. De repente, una risa malévola corta la escena. Era Satoru, quien ya no podía contener su acto, y le dice a Nana que seguramente ella era una de las perras más estúpidas que había conocido en su vida. Desde el momento que la conoció, Satoru estaba harto de ella, pero como le traía dinero y era sexy, la había mantenido cerca, pero siempre la estaba usando para pagar sus deudas. Incluso en la tierra ya estaba harto de ella, por eso la había mandado acá a ganar dinero y morir, pero ya no podía fingir más. Esto causaría en Nana una rabia tal que la llevaría a poder transformarse de nuevo, y es que como Ilusha había dicho antes, la varita no era necesaria para transformarse en chicas mágicas. El impacto por saber la verdad llevó a Nana a un estado mental muy inestable y decide que ya había tenido suficiente, así que mata a todos los hombres de la sala y vuela hacia afuera de la base. Una alerta general se da en la catedral, y Minori, usando su varita, logra transformarse una vez más en una chica mágica, motivada únicamente por su deseo de ayudar a su amiga. Minori vuela donde estaba Nana y la ve sonriendo. Ella planeaba destruir la base usando su poder mágico, pero Minori le implora que pare y detiene su ataque justo a tiempo. Nana no se estaba conteniendo y sabía que Minori solo se había transformado para salvarla, pero eso a Nana ya no le importaba. Todo el tiempo supo que Minori había dicho la verdad, pero admitir que ella tenía razón significaba que Satoru estaba mintiendo, y eso era admitir que él era una basura y que la había engañado antes, y eso simplemente era algo que ella no podía soportar. Nana sentía cómo a partir de su último ataque, sus poderes disminuían lentamente, y a pesar de que Minori le rogara que volviera, ella le había hecho algo imperdonable a su mejor amiga, por lo que decide quedarse flotando ahí y morir mientras su órgano consume su cuerpo lentamente, implosionando desde dentro. 私が許すよ。世界中の人がナナを罪人だって言っても私は許すよ。知ってるよ。みのりちゃんだもの。私の大好きなみのりちゃん。だからみのりちゃんは何にも悪くないの。ダメだよ。ダメだよナナ。さよならみのりちゃん。私のこと忘れて。でも1年に1回くらいなら。De vuelta a la base, Minori es elogiada por sus logros. Ella sola había detenido una rebelión y probablemente había salvado toda la catedral, pero había algo que no encajaba. Circe le menciona que Nana solo había matado a un oficial, pero eso no era cierto. Minori había visto cómo el cuarto estaba lleno de hombres, aparte de que había sangre azul desparramada en el piso, pero Circe le dice que seguramente estaba muy confundida y no le da importancia a nada de lo que Minori le dice.
A pesar de ser reinstaurada al servicio activo otra vez, eso no le importa para nada a los hombres que la estaban esperando afuera y de camino a su cuarto. Minori se topa otra vez con la basura de Satoru y este le dice que quería hablar con Minori a solas. Ella, pensando que era una buena oportunidad para desquitarse, lo sigue, sosteniendo en sus manos su varita mágica. Transformarse dentro de la base estaba terminantemente prohibido, pero Minori estaba dispuesta a romper las reglas con tal de vengarse del hombre que le había quitado a su amiga. Como era de esperarse, Satoru solo la había llevado ahí para abusar de ella, y Minori inmediatamente se transforma en chica mágica, pero esto sería inútil, pues el poder de Minori era muy inestable, y este rápidamente tomaría la iniciativa forzándola al piso y empezando a manosearla, lo que hace que se destransforme, dejándola a merced de él. Justo cuando iba a empezar a llevar la cosa más lejos, Minori es salvada por un suceso inesperado. Un hombre misterioso mata a Satoru de un disparo a la cabeza en el acto. Ese hombre era Mitsuomi, quien llega diciendo una frase muy cursi, como "oh, no te atrevas a humillar a la mujer que amo". ¿Sabes, Mitsuomi? Eso habría estado perfectísimo hace más de un mes, cuando Minori era abusada por tantísimos hombres. ¿Por qué decides salvarla ahora? Es algo que aún no entiendo, aunque probablemente sea porque si lo hubiera hecho antes, todos se hubieran puesto en su contra. Pero bueno. Mitsuomi salva a Minori y la lleva a su cuarto. Minori, aún confundida por las palabras de Mitsuomi, se ofrece a servirlo sexualmente, pero este lo único que desea de ella es que le cuente cómo terminó en el estado que estaba. Minori entonces le cuenta toda su historia y cómo sus amigas habían sido la única razón por la que había sobrevivido, llorando y lamentando ser tan débil y no haber podido hacer nada para ayudarlas. A pesar de todo el pasado de Minori y su desagradable experiencia con hombres, Mitsuomi le dice que ella era la mujer que amaba y que él se encargaría de sacarla pase lo que pase. Minori y Mitsuomi pasarían toda la noche juntos y Minori, por primera vez en mucho tiempo, se volvería a sentir como una chica inocente, a pesar de haber sufrido tanto y de tener ya bastante experiencia sexual con hombres. Su experiencia en el romance era casi nula aún, por lo que su interacción con este hombre es simplemente una de las más sanas de toda la novela. Es que nomás miren esa carita de inocencia cuando el hombre le pregunta si la puede besar. Por cierto, ese hombre tampoco tenía tanta experiencia que digamos, de hecho era virgen. Si eso no es el poder del amor, yo no sé qué es. Aún si consideramos todo lo desagradable de, ya saben. Finalmente los dos terminarían acurrucados y harían el amor toda la noche. Galahad se encuentra en su cuarto viendo una grabación. Se trataba de Circe matando a varios oficiales en un almacén, la misma escena que habíamos visto en un mes anterior. El video había sido grabado por Banker, quien por órdenes de Nana había estado siguiendo a varios oficiales. Galahad se encontraba rodeado de otros oficiales veteranos de la base, y dice que desde que había muerto el comandante, las cosas habían estado cambiando. Los hombres seguían abusando de las chicas, sí, pero ya no parecían disfrutarlo, haciendo el acto de manera mecánica, aparte que sus conversaciones sonaban programadas, casi como si se tratara de unos robots. Eso y el video de Circe matando varios oficiales que tenían sangre azul, claramente algo estaba pasando. Galahad entonces decide hacer una exterminación masiva en la base, declarando a todos los oficiales como aliens a excepción de los veteranos, empezando con matar a Banker en el acto, quien obviamente también tenía sangre azul. Después, acompañado de 10 oficiales más, va matando a todo el que se encuentra, y se sorprende al ver que casi todos los que había matado desprendían sangre azul de sus entrañas. Quién sabe desde hace cuánto tiempo había estado controlada la catedral. Finalmente se encuentra con Circe, quien no se inmuta en lo más mínimo mientras le apuntan con varias armas. Galahad le ordena a sus compañeros dispararle, pero para su sorpresa, estos se dispararían entre ellos hasta que solo queda él, experimentando un miedo que nunca había sentido antes, y por alguna razón siendo incapaz de presionar el gatillo. Circe, antes de irse, le dice que lo estaba guardando para el final, pues él había sido el primer hombre en abusar de ella cuando llegó a la catedral, y le ordena que se dispare 3 veces, un disparo cada hora, un disparo en su miembro, otro en su estómago y el tercero en la cabeza, y así lo haría.
En los próximos días, la rutina de Minori continuaría y los hombres de la base poco a poco irían adquiriendo apariencias cada vez más monstruosas. Eran como máquinas lujuriosas que no tenían ya nada de humano. Todo lo que hacían era repetir las mismas acciones una y otra vez. El único sonido que se escuchaba eran los gemidos de las mujeres por toda la base. Para este punto, la catedral ya no era más una base militar, era solo un cobertizo para ganado, una fábrica de máquinas de carne sin intelecto. Una semana después, cuando Minori vuelve al cuarto de Mitsuomi, este le explica varias cosas que seguramente muchos de ustedes y yo pensamos. Todo este asunto y sistema de la catedral era muy raro, ¿no les parece? Para empezar, el trato que recibían las mujeres era demasiado. Aunque necesario al principio para recibir sus poderes, ¿era realmente necesario que los humillaran hasta tal punto? ¿Y qué tal si toda la humillación que Minori y las demás habían sufrido era parte de un programa que quería lavarles el cerebro? ¿A qué me refiero con esto? Miren. Cada vez que iban a pelear se les inspeccionaba meticulosamente y se les quitaba toda su dignidad. Aparte, las abusaban enfrente de las demás personas. Trataban a las mujeres de maneras horribles hasta tal punto que perdían sus poderes. Y eso a pesar de que eran el recurso más poderoso de la humanidad. Desde un punto de vista estratégico, esto no tenía mucho sentido. Todas las chicas que venían eran humilladas por fases para lentamente transformarlas en esclavas para minimizar el número de pérdidas. Y aparte, ya habían pasado 10 años, tiempo más que suficiente para poder haber hecho alguna clase de contraataque o cuanto menos avance en la guerra, pero todo se mantenía exactamente como en un principio, manteniendo un número mínimo de chicas mágicas para que la humanidad sobreviviera, y manteniendo el balance de fuerzas entre la humanidad y los CC. Minori trata de debatir las ideas de Mitsuomi, pero no puede, aunque simplemente no quería admitir que todo se trataba de alguna clase de mente maestra. Entonces Minori recuerda algo. Mitsuomi y su familia sabían muy bien lo que era este lugar, y aún así habían decidido esperar tanto tiempo para hacer algo, y de seguro Mitsuomi no había venido aquí para salvarla. Seguramente tenía algún plan para asegurar la catedral para su familia, y simplemente la estaba usando a ella para sus objetivos. A sus ojos, él era igual de malo que los demás hombres. A pesar de que Mitsuomi le asegura de que no es cierto, Minori sale disparada del cuarto solo para ser interceptada otra vez por los múltiples trabajadores de la catedral, y empieza a tener alucinaciones de sus amigas, quienes la miran con desprecio por ver en qué se había convertido. Después de ser abusada múltiples veces, Mitsuomi se aparece y tiene sexo con ella, aún después de ella haber estado con varios hombres antes. Ay, por Dios, qué asco. Bueno, Minori, aunque sabe que probablemente Mitsuomi esté fingiendo que la ama, decide aferrarse a esa mentira y accede a ir con él a su habitación, pues no quería que lo atraparan los demás hombres de la base. En ese momento, Minori se da cuenta de que era igual que Nana, quien también se había dejado engañar por un hombre. 4 días habían pasado desde entonces, y Minori y Mitsuomi continuaban estando juntos haciendo el amor a diario y conversando sobre sus sentimientos. Durante este tiempo, Mitsuomi le revela lo que realmente pensaba sobre ella. Desde que la conoció, siempre había estado fascinado con ella. Minori era la única mujer que lo había querido por lo que era, sin importarle su posición ni la de su familia, pero sabía que su familia no aceptaría a una chica de un origen tan bajo como Minori, por lo que el hecho de que ella quisiera convertirse en una chica mágica era una salida fácil para que él pudiera olvidarse de ella, pero desde que se había ido, él no podía dejar de pensar en ella. Por eso mismo, él había sido el que había enviado a su tío para asegurarse de que Minori fuera transformada en una muñeca sexual, pero eso solo hizo que él se sintiera más presionado por volver con ella, al no poder soportar el ver el amor de su vida siendo abusada por otros hombres, por lo que Mitsuomi miente a su familia diciéndoles que rescatar a Minori sería algo de beneficio para ellos, y finalmente infiltrándose como uno de los nuevos oficiales. Y aun si esto empeoraba su situación en la familia, y aun si no volvía vivo, bien valía la pena volver a ver a Minori una vez más. Toda esta escena es demasiado melosa, pero tomando en cuenta todo lo que le había pasado a Minori, la neta la tomo. Es también durante estos días que gracias al amor que desarrolla con Mitsuomi, Minori logra alcanzar una mejor comunicación con la voz dentro de su útero, ese organismo CC que había adquirido
aprendido desde la ofensiva de agosto había logrado entender mejor a la humanidad a través de Minori y había comprendido algo muy importante. La humanidad era muy diferente a los CC. La raza de los CC compartía una sola conciencia con un ser cósmico al que llamaban el Gran Líder o el Gran Ente. Bueno, en inglés es The Great One, no sé cómo lo quieran traducir, pero... Y los alienígenas pensaban que los humanos eran iguales, pero estaban equivocados. Al ver cómo Minori intenta conectarse con otro humano emocional y sexualmente, comprende que cada humano tiene su propia conciencia y que para nada están conectados bajo una voluntad como ellos pensaban. Este organismo deseaba volver al paraíso perdido para reportar sus descubrimientos con el Gran Líder o el Gran Ente, y al ver Minori que esa era la única salida que podían tener, y al ver que él y Mitsuomi eran los únicos humanos en toda la base, decide apostarlo todo y decide ir hasta el mismísimo planeta madre de los alienígenas para ver si podía comunicarse con los CC y, con suerte, acabar con la guerra de una vez por todas. Pues al parecer, aunque los de la base también eran CC, estos no eran de la misma facción que los alienígenas que los habían atacado, lo cual era muy extraño. Así, el 21 de diciembre y con la ayuda de Mitsuomi, Minori sale de la base y vuela hacia el paraíso perdido. Pasan 2 días hasta que por fin llega al planeta madre de los alienígenas, y aunque habían algunas patrullas de CC, el organismo en su interior puede comunicarse con ellos para que la dejen pasar. Minori entonces se da cuenta que todo el paraíso perdido era el Gran Ente, y el proceso por el cual este recibe información y se comunica me recordó mucho el alienígena gigante de Starship Troopers, donde la entidad gigante consume a los humanos para obtener información, solo que aquí en vez de consumir de una manera literal, es más introducir todos los tentáculos por Minori en un proceso que no me atrevo ni siquiera a narrar, pero solo les diré que es la escena más grotesca en cuanto a tentáculos se refiere, y la entidad es muy pero muy meticulosa, pasando por todo el cuerpo y todos los orificios de Minori y sometiéndola a un dolor que jamás había experimentado. Gracias a este proceso, el organismo dentro del cuerpo de Minori logra transmitir información detallada de la composición biológica y las reacciones químicas de los cuerpos de los humanos, y estaban tratando de reemplazar eso con elementos alienígenas. Después de un rato, una voz se escucha. Era la voz del Gran Ente, la voz colectiva de todos los CC. Y el ser supremo de los alienígenas, quien dice no tener interés en Minori, pues según su análisis, ella y su organismo no eran dignas de hacerse uno con él, llamando la manera en que los humanos se reproducían como ineficiente y arcaica. Aún así, había la posibilidad de que por alguna razón el Gran Ente pudiera dejar de existir, así que por si acaso implanta en Minori el factor del Gran Ente para que ella en el futuro pudiera dar a luz a otros organismos similares a él y así toda su raza poder sobrevivir. Minori quedando entonces como una quimera completa, una combinación perfecta entre humana y CC. Habiendo perdido interés en ella y en la humanidad entera, Minori es transportada por los alienígenas de vuelta a la catedral, llegando más o menos en la víspera de Navidad. Ahí, Minori sería interrogada por el Dr. Brakashi y Circe, quienes ya ni siquiera ocultan lo que estaba pasando en la catedral. Minori les cuenta todo lo que sufrió en el paraíso perdido, y que los CC ya no estaban interesados en la humanidad, así que podían dejar cualquiera que fuera su plan, pero estos no parecen tener intención de parar, y al analizar a Minori más a detalle, se dan cuenta de que su cuerpo estaba compuesto en un 90% de células de CC, por lo que creen su historia al menos de momento. Pero había otro tema que era más importante para ellos, y eso era que según sus registros, había un hombre que aún no había sido transformado en CC. Ese hombre era Satoru Kasai, el mismísimo novio de Nana Kisaragi, que como recordarán, Mitsuomi había matado ya hace un tiempo. Además, el doctor había analizado a Minori varias veces y había determinado que el jugo de hombre sobre su cuerpo no concordaba con ninguna de las muestras. Además que Minori estaba bastante cuidada y sana para haber sido abusada tantas veces, y eso era obvio ya que Minori tenía acceso al baño por parte de Mitsuomi. Ante la reacción de Minori,
Circe se da cuenta de que en la catedral se había infiltrado un hombre que había asumido la identidad de Satoru y que estaba escondido en alguna parte. Para hacer que dicho hombre saliera de su escondite, Circe empezaría a torturar a Minori y rompería su varita que le permitía convertirse en chica mágica, al mismo tiempo que el doctor pone a prueba el nuevo cuerpo de Minori, pues estaba muy ansioso al ver cómo su nuevo cuerpo alienígena podría aguantar los múltiples experimentos que le tenía preparado. Después de un rato de sufrimiento, Mitsuomi se comunica con ellos a través de los sistemas de altavoz de la base y les dice que tenía varios explosivos instalados, amenazando con detonarlos si no soltaban a Minori. Al final, ellos accederían y Mitsuomi escapa en una de las cápsulas de emergencia de la base, con destino hacia el paraíso perdido, prometiendo a Minori volver a reencontrarse muy pronto. Capítulo 8. La primer y última chica mágica. Entramos ahora en la recta final de la novela. Ha sido un camino largo, pero este sería uno de los meses más pesados de todo el juego, además de que por fin se resuelven varias de las incógnitas que quedaban. En el tanque de Lisette vemos a Circe dando un monólogo, donde explica cómo desde hace 9 años ella junto con el comandante habían decidido mantener a Lisette de esa forma, pues no querían perder el mayor recurso de la humanidad, aunque las motivaciones de Circe eran mucho más egoístas. Desde que había perdido sus poderes en un incidente al igual que Minori y Elusha, ella cada vez pasaba menos tiempo con Lisette, quedándose en la base y viendo cómo su amada pasaba cada más tiempo con Lee Kanchue, la otra integrante del grupo, y es por eso que ella se había encargado de que se fuera, además de crear este sistema dentro de la catedral, pues no quería que ninguna chica se acercara a su querida Lisette. Ella odiaba a todas las chicas y las envidiaba. Ellas eran tan radiantes, tan llenas de sueños y capaces de volar y usar sus poderes justo como ella hizo en el pasado, pero no podía soportar que alguna de ellas pasara tanto tiempo con su querida Lisette, por lo que ella se había encargado de romperlas año tras año, y este año sería el último, pues todas esas chicas durante estos 9 años por fin se harían parte de su ser. Aún así, Circe tenía miedo, pues si Lisette se enteraba de todas las atrocidades que había hecho, seguro la odiaría. Aunque si era ella quien acababa con su vida, eso estaba bien, dejándonos ver por un momento su verdadera forma. De vuelta a la horrible rutina, la catedral se convierte en una granja donde hombres y mujeres son alimentados como ganado y forzados a tener sexo una y otra vez. Una alarma indicándoles cuándo era su hora de comer y otras cuándo era su hora de dormir. En uno de esos días, Circe le dice a Minori que estaba embarazada y que el padre de su hijo no era otro que Galahad, el hombre que tanto la había abusado en el pasado, aunque la voluntad de ese hombre ya no habitaba su cuerpo. Valiendo madres, de verdad que cómo les gusta hacer sufrir a mi querida Minori. Y para acabarla de hundir, también le dice que había desplegado a Lisette hace unos días y había destruido todas las cápsulas de escape que el joven Mitsuomi había usado como cebo, mostrándole un video a Minori de dicha escena, lo que hace que Minori pierda toda la voluntad de pelear, si es que algo de eso le quedaba. Así transcurrieron los días sin cambio alguno. Bueno, sí hubo algún cambio. Ahora, gracias a su lactancia, Minori sería ordeñada junto con el resto de las chicas con unas máquinas especiales, aparte del trato de siempre por parte de los hombres. Una escena que a mi parecer es bastante innecesaria, pero que nos deja ver muy bien hasta qué grado Circe odiaba de verdad a todas esas chicas. El 21 de enero se acerca hacia la catedral la nave Lisette Oyero y entre su cargamento se encontraban en criosueño 237 cadetes para chicas mágicas. Mientras tanto, en la cubierta se encontraban hombres y mujeres convertidos en ganado en las actividades de siempre. De las 56 chicas mágicas que llegaron el año pasado, ya solo quedaban 11, además de 9 veteranas de los años anteriores. Circe miraba con satisfacción el fruto de todo su plan, burlándose de las chicas, llamándolas estúpidas y frágiles, y aventándose un discurso de cómo ella también solía ser como ellas, siendo abusada por los hombres día tras día. Ella se encargaría de vengarse incluso de las chicas que ella misma se había encargado de romper, pues no solo odiaba a los alienígenas y su líder el Gran Ente, sino a toda la humanidad que las había mandado a este lugar para empezar, no importándole el precio que incontables chicas mágicas tenían que pagar año tras año, como si no fuera de su incumbencia. Tanto la humanidad
como los EC lo pagarían, de eso estaba segura. Circe les muestra a las chicas un holograma donde se ve el cargamento de las nuevas chicas que llevaban a la catedral, explicándoles cómo ellas también serían convertidas en ganado y cómo las usaría para su propia creación. Pero entonces ve una gran luz. Minori, inspirada por su deseo de ayudar a aquellas chicas inocentes, es sacada de su estado de shock y logra transformarse de nuevo en una chica mágica, aún sin la ayuda de la varita. Al mismo tiempo, Circe recibe una llamada del doctor, quien le dice que Lee Kanchue, su antigua compañera de armas, se había infiltrado entre las cadetes. La situación había cambiado. Minori entonces sale volando y se encuentra con Lee Kanchue, que se encontraba peleando contra oleadas de enemigos que se regeneraban una y otra vez. Minori entonces se da cuenta que esta chica era una de las chicas que estaba con Lisette cuando fue rescatada en Marte. あなたは敵ですの？味方ですの？3人目の人。あ、レイ・サンゼンさん。は、3人目。不当ですわ。私はナンバー2でしたわ。少なくとも戦闘序列では。でもカップルのお邪魔虫と考えれば不当とも言い難いですわね。No tenía mucho tiempo, por lo que Lee Kanchue decide confiar en ella, dejándola pelear en esa área y dirigiéndose al área del reactor. Lee Kanchue había hecho un trato con la familia Wagenholm, encargándole la misión de volar la base a cambio de su apoyo para reubicar a los refugiados de la luna, quienes eran como su familia. Lee Kanchue llega rápidamente a la sala del reactor, encontrándose de nuevo con el Dr. Brakashi, quien poco puede hacer contra una chica mágica como Kanchue, así que la deja activar la secuencia de autodestrucción, mientras le dice que el mismo comandante Kinnison había intentado también volar la base, pero sin éxito. Kanchue se extraña y pregunta cómo era posible que Kinnison se hubiera revelado aún siendo CC. Entonces el doctor procedería a por fin explicarnos cómo la base se había convertido en un verdadero infierno. Hace 10 años, después de la batalla de la luna, Circe perdió sus poderes de la misma manera que Minori y fue dejada trabajando en la base. Poco a poco la condición mental de Circe se deterioraría, aunado a los celos intensos que ella sentía por ver cómo su novia, porque sí, por si no lo adivinaste, estas viejas son lesbianas, pasaba tiempo con Lee Kanchue. Más temprano que tarde, Circe sería víctima de abuso sexual por los hombres de la base, sobre todo de Kanahad y sus secuaces, y fue durante estos abusos que Circe descubre que podía convertir a la gente en CC, gracias a su nuevo poder obtenido durante la invasión a la Tierra. A través de practicar varias veces el acto sexual con el sujeto, Circe podía dominarlo y convertirlo poco a poco en un alienígena, reemplazando completamente su cuerpo. Ese era el poder que los S le habían dado, aunque no podía quitarles por completo su voluntad, es decir, podía manipularlo sin que el sujeto se diera cuenta de que era manipulado, pero reteniendo su personalidad y rasgos más fuertes, lo cual era perfecto para ella, pues le ayudaría a que el personal siguiera manejando la base, aunque su poder no era completamente infalible, pues el comandante Kinnison sí llegó a sospechar en algún momento de que algo no andaba bien y terminaría con su intento de volar la base. También el doctor le explica a Lee Kanchue que ella había sido una de las mayores razones por las que Circe había terminado así. Al perder sus poderes, Circe pasó cada vez menos tiempo con Lisette. En cambio, Lee Kanchue se acercaba y compartía mucho más tiempo con Lisette que ella, que era su novia. Aunque se le había permitido servir en la base aún sin poderes, Circe rápidamente sería víctima de abuso sexual. El doctor continúa diciendo que Circe en ese entonces hizo todo lo posible para que Lee Kanchue dejara la base, inventando toda clase de rumores acerca de la gente en la luna, para que ella quisiera escapar. Y de hecho, ese incidente es la razón por la que Lee Kanchue usaba prótesis, pues durante su escape de la catedral, ella pierde su brazo, su pierna y su ojo izquierdos. Lee Kanchue escucha todo esto impactada, pues no tenía idea que Circe fuera abusada todo este tiempo, ni que ella hubiera orquestado todo ese plan, y también se sentía culpable, pues todo esto había dejado a Lisette a completa merced del comandante y Circe, y esta sería usada solo en caso de emergencia, y para complacer a los peces gordos de la Tierra. Lee Kanchue entiende todo, y finalizaría la interacción preguntando por cierto sujeto. Se trataba de Mitsuomi Wagenholm, quien era un objetivo secundario en su misión. El doctor le responde que ese hombre había sido eliminado por Lisette hace unos días, y Lee Kanchue simplemente daría un suspiro y saldría volando de ese cuarto, dejando al doctor Brakashi diciendo que después de todo, él seguía siendo humano, pues su sangre era de color rojo, siendo el único hombre de verdad que quedaba en toda la base. Minori termina de despejar el hangar y subir de vuelta todas las cápsulas con las cadetes que había afuera, y poniendo
poniendo la nave en piloto automático en dirección a la Tierra, y justo cuando Minori se dispone a ir a rescatar a sus amigas a la otra sala, se escucha un fuerte ruido a toda potencia hacia ella. Se trataba de la mismísima salvadora de la humanidad, Lisette Augereau, pero esa cosa no era Lisette. En esos momentos ella era solo una máquina asesina controlada por Circe. Minori trata de despertarla y decirle que estaba luchando del lado equivocado, pero sería inútil, la máquina simplemente atacándola una y otra vez. Minori manteniéndose al mismo nivel que ella por unos momentos, pero sería rápidamente superada, pues Minori estaba muy debilitada por todo el maltrato que había recibido hace poco, apenas logrando mantener una forma estable mientras Lisette se encontraba en su máximo poder, la máquina encargándose de estimularla y evitando que llegara al clímax total. Aún así, Minori descubre algo. La máquina solo lanzaba ataques directos y repetitivos, nunca haciendo fintas ni cambiando de tácticas. Seguramente estaba programada de la misma manera que los hombres de la base. Es solo que Lisette era tan poderosísimamente rota que no importaba que fuera predecible, pues solo con su poder tan abrumador era más que suficiente. Aún así, Minori logra excitarse lo suficiente y predice a la máquina, asestando un golpe fatal que logra crear una apertura en ella y logra destruirla parcialmente. Minori queda desnuda en el suelo, sin siquiera poder manifestar ya su traje. En eso, se oye un estruendo en toda la base, y Lee Kancho aparece, reconfortando a Minori y permitiéndole manifestar su traje una vez más. Lee Kancho, al ver a Minori, se da cuenta de que ella ya había sufrido mucho, y le dice que si alguna vez necesitaba ayuda, podía pedírselo a ella después de la guerra, aunque no había tiempo que perder, pues Minori aún tenía que buscar a las demás chicas mágicas, así que tenían que irse rápido. Lee Kancho movería la nave con su campo de energía mágico, y justo cuando se disponían a salir, Lisette se levanta y Minori sabe que tendrá que pelear de nuevo. Mientras todo esto ocurría, una verdadera abominación estaba tomando lugar al otro lado de la base, donde Minori había estado hace un momento. Junto a los montones de hombres y mujeres convertidos en ganado, se estaba formando una gran masa viscosa gigante. Los hombres y mujeres continúan en una masiva orgía que solo podría ser descrita como dantesca y horripilante. Personas de ambos sexos, unidas por todos los orificios y con varias extremidades desparramadas por toda la masa, lentamente derritiéndose su forma humana y fusionándose todo su ser con la gran bola de carne que se estaba formando, mostrando caras de felicidad como si se tratara de un placer fuera de este mundo. En la cima de ese gran órgano se encontraba Circe, quien se proclama como el nuevo gran ente, rozando su vagina con esa cosa y fusionándose con ella, logrando controlarla y dando a luz a un ser mucho más horripilante. De vuelta en el hangar, Lisette se lanza sin dudarlo contra Minori y Kancho, a quienes confunde como enemigas. Minori es derrotada muy rápidamente, lo que dejaría a Kancho sola contra Lisette en un 1 contra 1 épico. Lisette no quiere admitirlo, pero esa chica era muy poderosa y se parecía mucho a su antigua compañera Kancho. Por Dios, ¿no te has dado cuenta que es la misma? それにどうせ当たらないですし。いや敵ながらあっぱれ、今のは危なかった。お嬢ならあれくらいやれたけど敵では初めてって。お嬢じゃん、なんで敵になってんの、がっかりだよ。私もあなたのおつむが相変わらず悪すぎてがっかりですわ。 Sí, así de bruta es. Mientras observa su pelea, Minori queda impresionada por la velocidad tan abrumadora de Lisette y descubre que su campo de fuerza era muy débil. De hecho, era inexistente, ya que ella usaba toda su energía en aumentar su velocidad a niveles increíbles, por lo que un tiro de Kancho sería suficiente para acabar con ella. Eso sí acertaba, claro. Minori aprovecha para volverse a excitar y aumentar su poder mágico, llevándose una buena regañada de Lisette. Cuando Minori se siente fuerte de nuevo, le dice a Kancho que se vaya, y ella se queda atrás cubriendo la huida. Las dos comienzan a pelear, pero era claro quién era la más poderosa. Minori solo puede proyectar una espada del tamaño de una daga contra la espadota que proyectaba Lisette, y solo le sirve para detener a duras penas cada uno de los ataques de Lisette. Como Lisette no le da ni un respiro y no le da tiempo de excitarse, Minori se mantendría totalmente a la defensiva, su danza de espadas entrando en un ciclo infinito donde Minori rompía y regeneraba su espada una y otra vez.
Parecía que había pasado mucho tiempo, pero en realidad solo habían pasado tan solo unos segundos. Lisette eventualmente se harta de este juego y genera una espada aún más grande cubierta de llamas. Es entonces que Minori se da cuenta que en verdad iba a morir. No había manera de reflejar algo así. Y aún así, ya había comprado el tiempo suficiente para que la nave y Kanjo escaparan. Ella estaba satisfecha de cómo las cosas terminaban. Al menos había conocido a su heroína Lisette, aun cuando ella la veía como una enemiga. Minori entonces lentamente cierra sus ojos y se prepara para morir. Pero en ese momento, Lisette súbitamente detiene su ataque y le pregunta por qué estaba tan aliviada de morir. Si alguien quería morir, claramente había algo malo en tu cabeza. Y Lisette le pregunta si le había ocurrido algo para que deseara la muerte. Su inocencia era casi la de un niño pequeño. Entonces Lisette exclamaría su frase más icónica. Minori suspira al oír esas palabras y le dice a Lisette que ella era la niña que había salvado aquel día en Marte, pero Lisette respondería que eso era imposible, pues solo habían pasado 3 años de ese acontecimiento. Obviamente Lisette estaba equivocada, puesto que era el año 2110, 9 años habían pasado desde ese entonces, pero para Lisette tan solo habían pasado 3. Seguramente esto se debía a las mentiras de Circe y cómo había sido puesta en sueño criogénico múltiples veces a lo largo de ese tiempo. Lisette entonces comprende que había hecho algo muy estúpido, pues estaba tratando de matar a sus aliadas. Lisette se disculpa y junto a Minori escapan de la base que explota solo unos segundos después, pero al darse cuenta de que Circe estaba en la base, se regresa para salvarla, además que tenía muchas preguntas para ella, pues le había estado mintiendo durante todos estos años. Minori iría tras ella poco después, pero lo que descubriría al salir de la catedral la dejaría completamente estupefacta. Lo que flotaba alrededor de la base desprende un olor rancio y un campo de fuerza mayor al que jamás había visto. Además de ser algo repugnante, era un bulto, o mejor dicho, una combinación atroz de cuerpos humanos, unidos de maneras que la naturaleza jamás planeó. En palabras de Minori, esa cosa era aún más repugnante que el propio paraíso perdido, pues era el pináculo de la humanidad nacido de la malicia humana, ya sea por el deseo de su creador o por mera coincidencia. Aquella masa vagamente se parecía a los órganos reproductores femeninos, lo cual solo servía para hacerlo aún más repugnante. A los lados del útero había 2 brazos que parecían ovarios, también tenía una cola que parecía una vagina, y para terminar con la aberración, había un apéndice CC que sobresalía sobre toda la criatura. La cosa esta parecía como un jefe final de un RPG turbio, aunque mucho más grotesco que uno normal. Todo adornado con decenas y decenas de cuerpos de las incontables chicas mágicas y oficiales que habían sido usados como material de construcción. Todo el plan de Circe durante estos 10 años había sido para la construcción de esta abominación, usando a todas las chicas mágicas que habían llegado a la catedral. La pregunta era, ¿para qué? Encima de esa cosa había 2 personas, o más bien 2 cuerpos, pues era Circe abrazando la mitad superior de Lisette, quien yacía muerta en sus brazos. Su muerte había sido muy repentina, seguramente debido a los rayos que había liberado después de convertirse en esa cosa gigante. Circe pensaba que Lisette podía sobrevivir a lo que sea, y se encontraba desconsolada. Después de todo, Lisette había sido su razón de hacer todo esto para empezar, y habría aceptado cualquier cosa si era ella la que lo hacía, pero Lisette ya no estaba viva. Circe entonces vuela decidida a acabar con todo de una vez por todas, teletransportándose junto con su masa gigante y Minori cerca de donde estaba el paraíso perdido, el gran colectivo de los CEC. Usando sus rayos que parecen láser, Circe finalmente logra destruir todos los CEC alrededor, incluyendo a 5 alienígenas gigantes iguales al que habíamos visto a la invasión de agosto, haciéndolos parecer un chiste.
Finalmente dispararía múltiples veces e invocaría sus armas de chica mágica originales, las cuales eran unos cañones de artillería, y los usaría para acabar de una vez por todas con el paraíso perdido, haciéndolo volar en pedazos. Después, Circe se teletransportaría a otra locación para destruir otros paraísos perdidos, pues al parecer existía más de uno de estos organismos, aunque no se nos dan detalles acerca de esto. Debido al salto espacial de Circe, Minori saldría disparada quedando aturdida y flotando en el vasto espacio, pensando cómo ahora todos sus seres queridos habían muerto, ya no tenía razón para luchar. Pero entonces recuerda a Kanchue, todavía tenía que ayudarla a cruzar el agujero negro junto a la nave de cadetes. Además, estaba embarazada, aunque fuera un hijo de Galahad, Minori aún quería seguir adelante. Ella quería vivir. Entonces nota algo que flota en el espacio. Parecía una bolsa de carne con un cuerpo dentro de lejos, y justo cuando Minori se disponía a pasarle de lado, logra ver de reojo de quién se trataba, quedando sorprendida al encontrarse el cuerpo de Mitsuomi, el hombre que tanto amaba. Ella se acerca a él y logra hacer que despierte. Mitsuomi abre los ojos y reconoce a Minori abrazándola y reconfortándola por un largo rato, hasta que finalmente le pregunta cómo era posible que estuviera vivo, pues había visto la grabación donde su cápsula era destruida por Lisette. Este le responde que había salido de la cápsula antes y había estado viajando en el espacio solo con tanques de oxígeno y ayudado por una medicina que mantenía sus funciones vitales al mínimo, permitiéndole sobrevivir varios días sin comer, ya que el viaje duraría 20 días más o menos. Tal vez si Minori hubiera sabido todo eso, no hubiera entregado su cuerpo y mente a Circe, pero sabiendo lo mala mentirosa que era, tal vez haya sido lo mejor, pues Circe hubiera descubierto todo su plan. Los alienígenas recibieron su mensaje, estaban esperando a alguien que sirviera como pareja para Minori. Justo cuando su último tanque se había acabado, Mitsuomi fue rescatado por los CSC y llevado al paraíso perdido, lo que quiere decir que pasó por el mismo proceso horroroso y humillante de profanación que Minori. Ambos habían heredado todo el legado de los CSC. Minori había heredado todas las habilidades y factores genéticos en caso de que algo les pasara, y Mitsuomi tenía el poder de hacer que Minori manifestara sus poderes por completo, y si los dos producían un hijo, sería un híbrido perfecto entre humano y CSC. Minori está a punto de decirle que ella ya estaba embarazada de otro hombre, pero Mitsuomi la interrumpe y le dice que también los CSC habían decidido que Mitsuomi sería la única persona capaz de embarazarla, por lo que Circe le había mentido. El bebé que Minori tenía en su vientre no era del hombre que tanto odiaba, sino del propio Mitsuomi, puesto que sus óvulos y esperma habían sido modificados también. Mitsuomi continúa explicando toda la información que el gran ente le había transmitido. Una de las cosas era que gracias a su parte humana podían usar un campo de fuerza capaz de producir cualquier arma que quisieran. Ese era un poder que el gran ente no había anticipado, ya que a pesar de que había sido él mismo el que les había dado el poder tanto tiempo a las chicas mágicas, ese órgano que implantaban en sus úteros no era nada más que una terminal de comunicaciones. Los humanos típicamente son pequeños e indefensos, pero en términos de conciencia eran considerados grandes entes. Eso significaba que el comunicador puesto en sus úteros era considerado una existencia menor que la portadora, lo que les permitía controlar su poder para pelear contra los propios CSC. Qué irónico, ¿no? Cuando los CSC habían hecho contacto con la humanidad hace 9 años, solo encontraron a humanos a los cuales reconoció como pequeños entes de su especie. Los CSC simplemente implantaron comunicadores dentro de estos seres para que cuando estos pequeños entes volvieran a su gran ente, los transmisores recopilaran información de estos. Era como cuando los humanos ponían transmisores en la vida salvaje. Sin embargo, solo las mujeres eran capaces de recibir estos transmisores, y para hacer las cosas más complicadas, esto nunca pasaría, ya que la humanidad no tenía conciencia colectiva ni un gran ente como ellos, por lo que estos transmisores jamás cumplieron su función. Y para empeorarlo aún más, la humanidad fue bendecida por una genio, por así decirlo. Su nombre era Lisette Augereau, quien lograría algo que el gran ente jamás anticipó. Descubrió una forma de aprovechar el poder de los transmisores y usarlo en su contra.
Entonces Minori recuerda las palabras de Ilyusha. La cruel guerra de 10 años solo habían sido un parpadeo para el gran ente, y aparte las únicas muestras que los CC habían recolectado durante todo este periodo de tiempo habían sido solo mujeres. Todas las muestras masculinas que el ladrón de la joya había recolectado de la invasión a la Tierra habían sido destruidas cuando Lisette lo mató. Con esto, el gran ente se quedó sin manera de saber cómo los humanos se reproducían. Todo el colectivo CC asumía que la humanidad tenía un gran ente escondido en alguna parte y que producía pequeños humanos como ellos. El concepto de la reproducción sexual jamás se les pasó en la mente, por eso necesitaban desesperadamente la información que Minori les proporcionó. En el pasado, el gran ente trató de controlar humanos para que le pudieran proporcionar esta información, pero solo el gran ente y los ladrones de gemas podían modificar completamente a un ser humano, pero todos habían sido un fracaso. Ilyusha llegó a ser controlada, pero fue rápidamente eliminada, y Minori jamás se sometió a pesar de las múltiples insistencias de la voz en su cabeza. Pero había otra persona que también había sido modificada. Esa persona era Circe, quien originalmente había sido una espía para la humanidad. Eventualmente se rebelaría y se opondría a la voluntad de los CC. Circe se había mantenido humana aún después de convertirse en CC. Ella solo quería volverse uno con Lisette, así que se negaba a volver al gran ente a reportar. Circe amaba a Lisette más que a nada y le repudiaba la idea de que los CC le imploraran que se volviera uno con ellos. Es por eso que estaba tan obsesionada con encontrar una manera de derrotarlos, aunque ese plan tardaría mucho en ser completado. Para ganar tiempo, ella manipularía al comandante Kinnison y a la base completa, pero Circe ya no era humana. Con Lisette muerta, su único deseo era ahora destruir la Tierra, así que irónicamente Circe sí se convertiría en un enemigo de la humanidad. Originalmente el gran ente fue creado por el ente indigno, pero ese ente indigno fue destruido por el gran ente. Pero ese ser indigno era solo un pequeño ser creado por otro gran ente. Ese ciclo se había estado repitiendo múltiples veces a lo largo de los siglos. Eso era lo que los CC le habían contado a Mitsuomi, una historia pasada de generación en generación. Finalmente él le pregunta a Minori qué es lo que debían hacer. Minori solo tenía una respuesta. Quería que Circe se mantuviera humana hasta el final, y no quería que se convirtiera en un gran ente. Mitsuomi solo quería estar con Minori y apoyarla siempre. Juntos manifiestan el poder dentro de su ser, emanando una luz muy brillante, que parecía una mariposa saliendo de su capullo. En el sector espacial de la Tierra es avistado un objeto especial que volaba a baja velocidad hacia el planeta. Después de múltiples intentos fallidos de comunicación con el objeto, fueron emitidas órdenes de silencio a los medios de comunicación y fueron despachadas 3 flotas defensivas para interceptarlo, dándoles autorización para usar armas nucleares. Cuando las flotas se encontraron en posición para disparar, el objeto súbitamente se movió de lugar. Una flota fue destruida en el proceso y fue determinado que el objeto poseía la habilidad para transportarse en el espacio, como si fuera ciencia ficción. La UEF reconoció entonces al invasor como una amenaza del más alto nivel y ordenó a la flota principal movilizarse contra él. Enseguida, el invasor se posó sobre lo que era anteriormente la órbita de la Luna. Todo el ejército se quedó expectante para ver qué haría a continuación, pero las demandas que el invasor haría los dejaría estupefactos. El invasor manda una lista con 30 nombres a todos los medios de comunicación y frecuencias posibles. Estas 30 personas eran el comité financiero que había ido a la catedral el año pasado para inspeccionar. Gente que había abusado de Minori y de las otras chicas mágicas y que tenían un historial de cosas muy turbias. Todos estos hombres debían presentarse desnudos frente a la prensa y revelar cada orificio de su cuerpo. Entonces deberían abusarse entre ellos hasta morirse. Nadie esperaba una demanda como esta y mucha gente se enteró ya que el invasor hizo la demanda en todos los idiomas principales, incluyendo inglés, chino, ruso, español, etc. Dada la naturaleza de la demanda, muchos creían que se trataba de algún tipo de hackers con un muy mal gusto, y la gente se puso del lado de estas personas. Casi como si hubiera leído sus mentes, el invasor procedió a destruir la flota principal de la humanidad en un parpadeo. Entonces se teletransportó frente a la estación espacial del Atlántico. Los altos mandos del ejército no pudieron hacer nada mientras veían su estación reducida a escombros.
En tan solo unos instantes el invasor había causado 460.000 bajas en el ejército, 800.000 bajas si contamos a los civiles. Para ese punto, la orden de censura cayó por completo y todo mundo sabía que un enemigo aún más amenazante que los CC existía. El invasor vuelve a repetir la misma amenaza de hace un momento. Estos 30 representantes a menudo hablaban del sagrado sacrificio que era dar la vida por la humanidad y las masas estaban más que ansiosas de verlos cumplir sus palabras. Pero la mayoría de estos hombres insistieron que nunca negociarían con terroristas y usarían su dinero e influencias para esconderse. Unos cuantos fueron descubiertos y arrastrados por las masas hacia el ojo público, y los desnudaron para cumplir con las demandas. Uno de los 30 también se suicidaría antes de ser encontrado. 10 minutos después de esto, el invasor destruye una estación espacial civil. Un estimado de 15.000 personas morirían por esto. La gente en la Tierra temblaba de miedo. Lo que quedaba de la flota de la UEF usó las últimas armas nucleares que tenían, pero estas explotarían antes de tiempo. Además de que esto solo hizo enfadar aún más al invasor, destruyendo la gran mayoría de estaciones que la humanidad tenía en órbita, lo que añadiría un adicional de 230.000 personas más al contador de muertes. Después de esto, el invasor filtra la información personal de esas 30 personas, incluyendo todos los actos inmorales de corrupción, robo, asesinato, etc. que habían cometido. Sabiendo esto, las personas que escondían a esos 30 pronto fueron entregados 27, por miedo a que también a ellos los lincharan. Aquellas horribles personas fueron obligadas a cometer los actos que el invasor les había ordenado, pero tan solo 3 horas después del acto, Nueva Zelanda fue completamente destruida. ¿Por qué Nueva Zelanda? Ni idea. Siempre me pareció curioso cómo fue que eligieron a Nueva Zelanda. No sé si eso lo hizo al azar o le caía gorda a la gente de ese país, pero fue algo así bien súbito. Pero bueno, no quiero quitar la atmósfera, porque como resultado de esto, 4 millones de personas perecerían. Poco después de esto, las 2 personas restantes fueron entregadas y procesadas, pero las demandas del invasor no terminaron ahí. Poco después, la humanidad recibe una lista de 1.000 personas que se habían beneficiado y hecho negocios con la catedral, la gran mayoría de ellos políticos y hombres de negocio. Muchos de ellos protestaron diciendo que era mentira, pero a la gente a ese punto no le importaba. Si no lo hacían, serían destruidos junto a la tierra, así que lo que procedería sería una caza de brujas por todo el mundo para encontrar, linchar y exponer a la gente de la lista. Y mientras esto ocurría, el invasor manda otra lista, pero ahora con 100.000 personas, la mayoría de ellos involucrados en la política o la industria. 1.235 de ellos se suicidaron al instante, pero el resto fueron cazados por todo el planeta, dejando ver el lado más oscuro de la humanidad, con linchamientos, masacres y humillación pública. Circe, al ver todo esto, se aburre y simplemente con un gesto comienza a envolver a la tierra con 10 brazos gigantes, planeando convertirla en alimento para que ella lo consumiera y convertirse en el gran ente definitivo, ya que para ese punto, Circe ya podría considerarse como un gran ente. Pero entonces 2 luces aparecen. Desde lejos no logra apreciar quiénes eran, pero parecían una especie de ángeles celestiales. Estos ángeles manifiestan una capa protectora que protege a la humanidad de Circe, y Minori le dice que ella no era así, que ella solo era una chica enamorada. ¿Quieres saberlo, no? Las palabras que quería decirte Lisette antes de morir. Entonces Mitsuomi activa su poder. Poco a poco, una luz envuelve a todos los habitantes de la Tierra y los hace recordar algo, una memoria de su momento más feliz, un recuerdo de cuando eran tratados con ternura, cuando eran amables con otros, sus padres, alguien reconfortándolos mientras lloraban. Dependía mucho de cada persona, pero cada quien tenía un recuerdo precioso para él, y todos podían sentirlo al mismo tiempo. Podían sentir la gentileza y las lágrimas derramarse en sus mejillas. Eventualmente toda la violencia cesa en todo el mundo. La luz brillante también rodea al gran ente y poco a poco es envuelto en su gentil abrazo. Voces surgen desde el corazón del ente. Todos sus componentes comienzan a recordar sus emociones y recuerdos. Todos aquellos que habían muerto y sido usados en esa monstruosidad sin despedirse de su familia y amigos, conforme iban recordando quiénes eran, regresaban volando a la tierra múltiples luces. El gran ente finalmente se disuelve, sus componentes orgánicos quemándose lentamente en la atmósfera, solo dejando a Circe sola en el espacio. Entonces Minori le dice: キルケさん、あなたが
りたいのはたった一つなんでしょう。 Entonces se nos muestra una visión de Circe reuniéndose con Lisette de nuevo. Circe no puede creer lo que ve, pues pensaba que estaba muerta. Lisette no entiende muy bien lo que pasa, pero está feliz de verla de nuevo. Circe no puede entender cómo Lisette puede amar a alguien como ella, sobre todo después de todas las cosas horribles que había hecho, aparte de disculparse por matarla accidentalmente, y finalmente preguntándole qué es lo que quería decirle antes de morir. あの時最後に言いかけたのはだからさ、キルケがいたから声かけたんだよ。じゃ行こうか。どこに？どっか面白くて素敵なところ。多分ずっと一緒。もちろんキルケと一緒がいいや。私も。じゃあねー。 El poder de resucitar los sentimientos de las personas. Ese era el poder que Minori había manifestado a través de su voluntad, y también gracias a ese poder lograría reunirse una última vez con sus queridas amigas Ilyusha y Nana, con quienes se disculpa una y otra vez por no haberlas podido salvar. Ellas simplemente le dicen que no tiene de qué disculparse y se despiden de ella jugando como solían hacer cuando estaban juntas, terminando con decirse lo mucho que se amaban y que esperaban volver a reunirse algún día, dejando a Minori para despedirse de sus demás seres queridos. Una escena muy conmovedora, la verdad. Epílogo. 10 de diciembre de 2119. Lee Kanshue, quien es ahora la última chica mágica de la Tierra, nos cuenta. El 30 de enero de 2110, cuando ella volvió a la Tierra a bordo del Lisette Ojero, todo había acabado ya. 8 días antes, el 22 de enero, un día que sería conocido como el 1-22, una serie de catástrofes simultáneas acontecieron en la Tierra, y como resultado, el 90% de las estaciones espaciales de la Tierra fueron destruidas. El daño a la Tierra también había sido significativo, con desastres naturales por toda la corteza terrestre, maremotos, y contando las ejecuciones públicas, linchamientos y revueltas, se sumaron alrededor de 500 millones de muertos, sin contar todo el daño al sistema financiero del planeta. Eso, además de la lista de las 100.000 personas que habían sido acusadas de actos inmorales, dejó una cicatriz en la psique de la sociedad, ya que aunque no se mataron a todos, nadie olvidaría jamás la cara de esas personas, lo que llevó a los sobrevivientes a desarrollar trastorno de estrés postraumático y retirarse de la vida pública. Para empeorar las cosas, un fenómeno que fue descrito como las acusaciones de los muertos o el juicio final comenzó a aparecer en la población. Aparentemente, las memorias de agonía y muertes de los empresarios y políticos que fueron asesinados fueron quemados en la psique de aquellos involucrados en sus muertes, además de haberse reportado en un fenómeno al que llamaron el sueño feliz, el cual había hecho que las masacres pararan y después del incidente provocó la disminución de la criminalidad considerablemente. Sin embargo, el fenómeno de las acusaciones de los muertos continuó atormentando a todas aquellas personas que habían sido partícipes de actos inmorales y atroces, escuchando las voces de sus víctimas en su cabeza una y otra vez. Muchos pusieron fin a sus vidas y otros decidieron confesar sus crímenes o retirarse de la vida pública, dejando un gran vacío de poder en la Tierra y permitiendo a una nueva sangre ocuparse de los asuntos importantes. Afortunadamente, para la familia Wagenholm, su líder aún seguía viva y honraría su parte del trato con Lee Kanshue al volver de su misión exitosamente. Ellos se encargarían de emigrar con éxito a más de 20.000 refugiados de la Luna hacia Marte. 10 años han pasado ya desde entonces y Lee Kanshue se encuentra descansando en una playa privada de la familia Wagenholm. Solo muy pocas personas conocían su ubicación y aún menos personas conocían la existencia de Lee Kanshue, quien era ahora la mujer más poderosa del universo. Y mientras ellos cumplieran su parte del trato, ella no haría nada para lastimar a nadie. Marte ya se encontraba poblado, con 1,2 millones de habitantes, y además la humanidad no podía permitirse matarla en caso de que una nueva amenaza apareciera. Ella fue tachada como baja en combate y se mantenía en secreto bajo la supervisión de la familia Wagenholm. Lee Kanshue
Recuerda como nunca volvió a ver a Minori, aunque sí recordaba una voz que le había dicho que volviera a la Tierra lo más pronto posible, justo antes de que el sector espacial donde estaba colapsara. Los destinos de aquella chica junto a Lisette eran desconocidos. De repente Kanshue escuchó una voz. La voz era de una niña usando lo que parecía ser un vestido, pero más bien era un campo de fuerza que parecía uno, un poder que solo tenían las chicas mágicas. Además que sus facciones le eran muy familiares. Lee Kanshue le pregunta su nombre y ella le dice Lisette, Izuka Wagenholm Lisette. Por supuesto que Kanshue ya había investigado a Minori, además de que su apellido era Wagenholm, así que sabía muy bien qué era lo que había pasado. La chica le dice que sus padres le habían dicho que si quería saber más de su planeta natal, tenía que buscar a Lee Kanshue, y aquí estaba. Pronto la chica deja de levitar y se pone a patalear en la arena y en la playa. Lee Kanshue la mira y piensa para sí misma que tal vez los días en la Tierra ya no serían tan aburridos. Por primera vez en mucho tiempo, Lee Kanshue mira con expectación al mañana. Uff, y por fin llegamos al final de esta historia. Espero que hayan disfrutado del resumen de D.D. and the Aegis. Puede que no les parezca tan resumido considerando que fueron más de 3 horas de video, pero créanme que aún así me estoy quedando corto por todas las escenas grotescas que me tuve que saltar. Pero a pesar de eso, creo que es una historia con un lore bastante interesante con horror cósmico, además que maneja temas delicados con una crudeza muy realista a pesar del exceso de escenas H en algunas ocasiones. Agradezco a todos los que se quedaron hasta el final del video, sobre todo a la gente que aporta monetariamente mes con mes al canal, incluso cuando no subo video, comenzando con los miembros Sunderegot, Reina Ayakashi, Andrés Alonso, Papadoc, Beat VT, Luis Paico, Yukram, Alice Goldsmith, Visión Mortal ZZZ y Neko de Kagamine. Y un agradecimiento especial a toda la gente que se volvió miembro y Patreons en los últimos 2 meses, que en esta ocasión fueron bastantes. Bienvenidos sean Alan de la Cruz, Ángelo Rojas, Arthur Auren, Cazador Prota, Rubini 9, Take-san y Non-Zero Hortnet. De verdad que quería sacar el video antes, pero siempre terminaba agregando más y más detalles a la edición. Incluso tuve que agregar algunas escenas del fandis que aún no está traducido, para tener la cronología lo más completa posible. Es la primera vez que hago algo como esto, así que agradecería ese pulgar arriba y sus comentarios. Y si les quedó alguna duda sobre la historia o el lore de D.D. and the Aegis, házmelo saber en la caja de comentarios. Estaré encantado de resolverlas. Y no te olvides de poner la frase clave "Oremos por Nueva Zelanda" para saber que has llegado hasta el final. Sin más por agregar, este ha sido el Juicy y hasta la próxima.